Buen día, disculpen la interrupción. Ok, entonces les decía, este grupo de patologías, hay múltiples patologías de pared torácica, dentro de las cuales tenemos al pectum carinatum y pectum excavatum. Estas son relativamente bastante frecuentes en la práctica. Yo tengo ahorita, hemos operado varios pacientes, desde que más o menos 12 años que estoy acá, de deformidades de pecho, sobre todo carinatum y excavatum. Es lo que más hay y se van a dar cuenta ahora cuando sus compañeros desarrollen el tema, ¿no? Que entre ambas constituyen el 95% de estas patologías, ¿no? Y muchas de ellas son de resolución quirúrgica, ¿no? Algunas manejo conservador y justamente veremos eso, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿En qué momento se opera? ¿Ya? Ahorita yo tengo justo, ayer nomás hice un documento pidiendo unas barras de soporte torácico, si se llaman, ¿no? Justamente para poder resolver quirúrgicamente de 3 pacientes que tenemos, ¿no? Que incluso se han quedado, bueno, uno de ellos se quedó antes de la pandemia, o sea, estaba programado antes de la pandemia, y bueno, con todo esto de la pandemia, pues se suspendieron las cirugías selectivas y ahora han regresado, ¿no? Y 2 pacientes nuevos que se han sumado, y por eso es que detecta un excavato, ¿no? Entonces, son cirugías mínimamente invasivas que sus compañeros van a convencionar, yo también voy a reforzar un poco, ¿no? Entonces, y carinatum igualmente, ¿no? También tenemos pectum carinatum, ¿no? Bueno, síndrome de Poland, creo que he visto un caso, 2 casos, ¿no? En todos esos años es mucho más infrecuente, y las otras patologías igualmente, ¿no? Son mucho más raras, ¿no? Entonces, pero sí, siempre es bueno de conocimiento, ¿no? Tenemos que tener el conocimiento de cómo resolver, en qué momento referir, porque eso también es importante, ¿no? No solamente el tema de la resolución quirúrgica, sino muchos de ustedes definitivamente siempre van a ver pediatras, y generalmente los que los mandan a los pacientes son los pediatras, ¿no? De acuerdo a las características que uno va viendo en el paciente. Porque esas patologías, como vamos a ver, como ya me imagino que también conocen, son patologías que se desarrollan pues desde que el ser humano está en muy temprana edad, ¿no? No son congénitas específicamente, ¿no? Algunas podrían ser, o ya otras quizás se van dando durante el desarrollo, ¿no? O sea, como por ejemplo el pectum carinatum, a veces el bebé o el excavatum igual nace, el niño nace normal, ¿no? Y luego en el transcurso, ¿no? de su vida, de cuando va creciendo, ahí se va comenzando a notar, a exacerbar el cuadro, y ahí son los padres que se dan cuenta, ¿no? Entonces, y justamente a veces me lo traen muy pequeñitos, ¿no? De 1 año, 2 años, y bueno, como vamos a ver ahora, yo le explico que todavía son muy temprana edad para poder resolverlo. Bueno, hay que observarlos, ¿no? Cada año, ver cómo resuelve, ¿no? Porque puede ser que mejore, empeore o siga igual, ¿no? Entonces ya, pero todavía son muy pequeñitos para resolverlo, ¿no? Entonces, y a veces también los pediatras alarman un poco. He tenido un par de casos que yo de verdad lo veo prácticamente casi normal y ya lo están alarmando que sí está hundido, que no sé qué. Entonces, hay que verlo. Esto en parte de la experiencia, siempre ver más casos y con lo que van a exponer sus compañeros, ver bien, ¿no? Las indicaciones, cuando tenemos que referir y obviamente cuando indicamos una cirugía correctiva y también tratamiento conservador, tratamiento ortésico, ¿no? Ahora mucho está teniendo en cuenta mucho el tratamiento ortésico, ¿no? O sea, ciertos dispositivos que ayudan a mejorar estas deformidades, ¿no? Y justamente evitan, ¿no? Evitar que lleguen pues a un tema quirúrgico, ¿no? También tenía unos pacientes que hemos indicado tratamiento ortésico y con eso prácticamente han mejorado, ¿no? Y la parte psicológica, que también es siempre importante. Justo tuve hace una semana, una chica ya más o menos grandecita, 17 años, con una deformidad, ¿no? Con alerones costales, más que nada, porque se veía bien delgada, era bien delgada ella, y había un tema también de alimentación, otros temas, y que se veía pues así, ¿no? O sea, que se lo veía muy, muy deformado y no era así, pues, ¿no? A veces también la parte psicológica, el síndrome dismórfico, sobre todo ya en la adolescencia, ¿no? Y sobre todo más se ven mujeres, ¿no? Entonces a veces condicionan que esto sea un poco más, o se ve, o lo ven más aparatoso de la cuenta. Entonces todas esas cositas siempre tenemos que irlas aprendiendo a manejar en el camino, ¿no? Muy bien, entonces, por favor, ¿quién es el grupo que va a exponer? Nosotros, doctor, ahorita le voy a presentar a mi compañero. Giseli, ¿quién más, por favor? Fernando. Eh,
y Cristian. Perfecto. ¿Quién comienza? O si me pueden ir poniendo la presentación, por favor. Vamos a poner, doctor, la presentación. Ya, perfecto. Fernando va a presentar. A ver. Doctor, buenos días. ¿Se nota en la pantalla, doctor? Sí. ¿Comienzas tú, Fernando? Después Cristian y después Crisel. ¿Sí? Sí, doctor. Ya, perfecto. Sí, está claro. Muy bien. Comience, por favor. Doctor, muy buenos días. Compañeros, buenos días. El tema a exponer es sobre la patología de la pared torácica. Y bueno, dentro de lo que es introducción, podemos hablar que está relacionado, son malformaciones de la pared torácica, constituyen en un grupo variado de defectos que afectan lo que es la caja torácica, ¿no? Las costillas, el esternón y la columna dorsal. Son aquellas deformidades presentes al nacimiento, en ocasiones se muestran por primera vez o se exacerban en... Estas deformidades de la caja torácica no solo tienen que ver con problemas estéticos, ¿no? Sino que son problemas de supervivencia porque desarrollan lo que son disturbios respiratorios progresivos, lo que son los síndromes de insuficiencia torácica, y estos generan lo que son deficiencias de la caja torácica en poder mantener una respiración normal. Estos se clasifican básicamente en dos grupos, ¿no? Lo que son las congénitas y las adquiridas, que les vamos a mencionar más adelante, ¿no? Las congénitas son aquellas que están relacionadas con lo que es el crecimiento anómalo de lo que son los cartílagos, y las adquiridas son aquellas secundarias de diversos grados de hipoplasia o aplasia, ¿no? Bueno, y acá aquellos que también están relacionados con lo que son postraumáticos, patologías espinales, así como tumores de la pared torácica, ¿no? Ahora, dentro de lo que son el grupo variado de defectos que afectan la caja torácica, son aquellos que están presentes generalmente lo que es desde el nacimiento, pero en ocasiones se muestran por primera vez en la adolescencia. Hay pacientes complejos que tienen otras patologías asociadas, estos relacionados con lo que son la diabetes mellitus, hay inmunosuprimidos, aquellos pacientes que, o padres que han estado relacionados con lo que es en la drogadicción. Hay pacientes, la piedra angular del tratamiento radica en un manejo médico, ¿no? Y una reparación quirúrgica y con un asesoramiento genético. Esto de lo que son las malformaciones congénitas, como les indiqué, son dentro de lo que son tan relacionadas con las congénitas y las adquiridas. Las congénitas son aquellas que están relacionadas con lo que son las cartilaginosas, y dentro de este grupo podemos mencionar lo que son el pectum excavatum, el carinatum y las dismorfias, y estos son relacionados con el tipo 1. Las costales son en simples y complejas, y es relacionado con el tipo 2. Las condrocostales, que son el síndrome de Poland. Las toracópagos, el tipo 3. Y las esternales, que son las fisuras esternal parcial, la fisura esternal total, la de tipo 4. Y las clavículas escapulares, que son las claviculares, las escapuliares combinadas. Y las adquiridas son aquellas en relación con lo que son las postquirúrgicas, post-tratamiento infecciosas, y las de patología espinal, que son relacionadas con la escoliosis, ¿no? Dentro de lo que son las hendidura esternal, o las que son llamadas como las CRIF esternal, son aquellos trastornos de desarrollo embrionario asociados con las que son las mutaciones del gen Hobbs. Este gen Hobbs está relacionado con lo que son los factores de transcripción en una secuencia de lo que es la versión del ADN, y tiene un papel importante en lo que es el desarrollo embrionario, así como lo que es en la identidad de los somitas, así como en lo que es las organogénesis. La ectopia cordis es un deterioro embrionario de lo que es el desarrollo, está vinculado con lo que son anomalías cromosómicas. Bueno, tiene un pronóstico malo. Es cuando acá el corazón queda fuera de lo que es el tórax, ¿no? Y esto va a estar asociado con defectos de lo que es el pericardio parietal, así como del diafragma y lo que es el esternón. El síndrome de Jeunesse o distrofia asfixiante torácica, esto se vincula con lo que son mutaciones de los genes DLL3, el MESP2, y la principal causa de muerte es la insuficiencia respiratoria. Esto genera básicamente lo que es una caja torácica severamente hipoplásico, tiene una forma de campana o cilindro, ¿no? Como se indicó, va a generar lo que son desórdenes
que van a estar relacionados con lo que es la afección respiratoria. Esto también va a estar relacionado con desórdenes renales, ¿no? Esto genera lo que es enfermedad mucosística, ¿no? Bilaterales, ¿no? Y esto van a llevar con lo que son las fallas renales, ¿no? Y claro, lo que es la principal, las complicaciones respiratorias, esto genera lo que es una hipertensión pulmonar y es la principal causa de muerte. Así como también lo que son en el síndrome de Hartshorne-Lewis, estos también generan lo que son complicaciones, ¿no? Respiratorias y cardíacas o congestivas, ¿no? Ahora, dentro de lo que son los tumores de la pared torácica, son aquellos tumores de la pared que no son muy frecuentes, son de manejo complejo, y dentro de lo que son las afecciones óseas, hay benignos y malignos, ¿no? En los benignos son aquellos que están relacionados con lo que son los osteomas, condromas, y los malignos como los osteosarcoma o sarcoma de Ewing. A nivel de lo que son las partes blandas, podemos encontrar lo que son los lipomas, como los liposarcomas, las leiomiomas, las leiomiosarcomas, las neurofibroma y la neurofibrosarcoma, ¿no? Tienen una sintomatología con una sensación de aparición de masa y dolor local referido, ¿no? A veces es desapercibido. Bueno, dentro de lo que son los osteocondrosarcoma, podemos indicar que son tumores secundarios de la pared torácica, metastásicos. Hay cierto vínculo genético, estos son tumores benignos, no cancerosos, están contenidos lo que es a nivel óseo y cartílago y bueno, van a afectar lo que es la torácica, ¿no? Pero mayormente están relacionados con lo que son afecciones en huesos largos. En los osteosarcoma son aquellos de crecimiento rápido, destrucción óseo mal delimitada, puede haber respeto de lo que es la cortical, hay calcificaciones intramurales, y son aquellos que están relacionados con un error aleatorio, ¿no? Lo que es a nivel de lo que es el ADN. Y bueno, dentro de lo que es el pectum excavatum, podemos mencionar que son aquellos que tienen un tórax en embudo o en chimenea. Hay una deformidad de la pared torácica caracterizada por una anomalía a nivel condrosternal. Son benignos. Hay un hundimiento o desplazamiento de lo que es el esternón. Hay un leve o una moderado o grave función del grado de hundimiento. Hay formas parciales de lo que puede ser también copas o totales en platillo. Puede ser simétrico o asimétrico. Son aquellos que tienen relacionados con lo que es un patrón de herencia, ¿no? Está asociado con lo que son anomalías también de lo que es tejido conectivo, como que pueden ser las síndromes de Ehlers-Danlos, Neumann o de Marfan, ¿no? También está en aquellos deformidades, van a generar en los pacientes cuando están en la adolescencia, lo que es afecciones psicológicas. También va a afectar lo que son dentro de lo que son las afecciones cardíacas como palpitaciones o prolapso mitral. Los factores de repercusión clínica son aquellos que están relacionados con lo que es la severidad del defecto torácico. Hay una morbilidad cardiopulmonar, hay un impacto psicosocial del defecto en relación a la apariencia estética del paciente, ¿no? Epidemiológicamente, un 80-90% de los trastornos de la pared torácica anterior, hay, digamos, se presenten uno de cada 400 también nacidos vivos. Mayormente hay una prevalencia lo que es en el sexo masculino 4 en 1. Hay un 21% que presenta lo que es la escoliosis y un 11% tiene un historial familiar, ¿no? De escoliosis en este tipo de pacientes. Etiología, como se le había indicado, es relacionado con lo que es el tejido conectivo, relacionado con lo que es el síndrome de Marfan, de Ehlers-Danlos, el de la osteogénesis imperfecta también, ¿no? También relacionado con lo que son las enfermedades neuromusculares, como es lo que es la atrofia muscular espinal. Hay un síndrome de Neumann, el síndrome de Turner, la neoplasia endocrina múltiple tipo 2B. Hay formas adquiridas en pacientes de hernia diafragmática congénita. Hay también lo que se da lo que es la atrofia muscular espinal tipo 1. Hay una estenosis subglótica. Así como hay crecimiento anómalo de los cartílagos y crecimiento anormal de lo que son las costillas, ¿no? Y puede haber una combinación también de los anteriores factores mencionados. A nivel de la parte clínica, de las características clínicas, hay una malformación al nacimiento. Un tercio de los casos se diagnostican en el periodo neonatal. Hay un incremento de la sintomatología durante la adolescencia.
Hay una evolución natural con una estabilización o el empeoramiento en la pubertad, siendo excepcional la remisión espontánea. Hay cambios en lo que es la fisiología respiratoria y la fisiología cardiovascular, disminuye lo que son los movimientos, lo que es la pared torácica, ¿no? Y dependiendo de lo que es la severidad, la parte clínica se manifiesta también, ¿no? Esto con arritmias cardíacas, dismetrías, prolapso de la válvula mitral, insuficiencia de la válvula mitral, así como soplos sistólicos y secundarios, ¿no? En este tipo de pacientes, básicamente, va a haber una intolerancia a lo que son los ejercicios, va a haber un dolor torácico con palpitaciones, va a haber una sensación de ahogo con el esfuerzo y va a haber infecciones frecuentes al aparato respiratorio, ¿no? Puede haber un asma asociado en este tipo de pacientes. Evaluación, para poder ver el compromiso cardiorrespiratorio se debe ser evaluados para cuantificar la gravedad con lo que es una resonancia magnética o tomografías. Hay que evaluar lo que es la enfermedad pulmonar restrictiva, de repente con una espirometría, y en los casos de limitación cardiopulmonar o desplazamiento cardíaco también se puede usar lo que son exámenes auxiliares, ¿no? A nivel de lo que es el examen físico, ahí vamos a valorar lo que es un hundimiento superior de 2,5 centímetros de moderada a grave. Hay un tórax aplanado y estrecho, hay una marcada actitud sifótica, hay un abdomen prominente y 10 al 40% se asocian con lo que es la escoliosis. La escoliosis es una desviación lateral de lo que es la columna vertebral. Hay una taquipnia de esfuerzo con síntomas más frecuentes, ¿no? Los estudios complementarios a llevar a cabo son radiografías simples, las tomografías, las resonancias magnéticas, la espirometría, hay que evaluar la función cardíaca mediante un ecocardiograma, así como también las pruebas de esfuerzo. Y bueno, dentro de lo que son las indicaciones terapéuticas, inicialmente hay que hacer un seguimiento periódico en esos tipos de pacientes, desde la infancia, con fotografías a los que se les recomienda un programa de ejercicios posturales con un fin de frenar el progreso de la enfermedad. Así como que la función de la evolución tras lo que es los estudios complementarios realizados, se asume que pueden ser candidatos de reparación quirúrgica a los pacientes que incluyan 2 o más de los siguientes criterios. Y dentro de lo que son los criterios, encontramos lo que es el índice de Haller, lo cual consiste en lo que es hay que hacer un diámetro del AB, lo que es de lateral a lateral, lo medimos, y esto se divide lo que es entre el diámetro anteroposterior de lo que es del esternón al cuerpo de la vértebra, y si este índice me da un índice mayor a 3,5, esto hace referencia a que el paciente necesita lo que es un tratamiento quirúrgico, ¿no? Hay que ver en otro criterio como son las compresiones cardíacas con un desplazamiento o prolapso de la válvula mitral o anomalías de la conducción, alteraciones de la función cardíaca con un patrón restrictivo, un fallo de reparación quirúrgica previo por el mismo motivo. Hay otras indicaciones como pueden ser la constatación del empeoramiento progresivo del rendimiento en controles periódicos y una preocupación importante, ¿no?, en lo que es la parte estética que implica una repercusión psicológica sobre el paciente. Las técnicas quirúrgicas, podemos hablar básicamente de lo que es la cirugía abierta, como que es la de Ravitz modificado o la esternocondroplastía, los cuales en esto consiste en extirpar lo que son los cartílagos costales, esto de forma bilateral, en toda lo que es la extensión de la deformidad, ¿no? Esto que es desde el esternón hasta las uniones condrocostales. La otra es la mínimamente invasiva, que es el procedimiento de NUS modificado, en los cuales en esto se introduce lo que es una placa metálica, una vara metálica contorneada detrás del esternón, ¿no? Otras técnicas son como las de vacuum bed, la taurinoplastia, la prótesis de silicona y las técnicas de Rudakov. En lo que es el pectum excavatum, el tratamiento básicamente es observación semestral o anal hasta la adolescencia. Las cirugías, dependiendo de lo que es la deformidad severa, en pacientes sintomáticos que presenten clínica, deformidad asimétrica, razones estéticas, psicológicas, esto con lo que es padres y pediatras en caso de niños, ¿no? Y lo que son las técnicas quirúrgicas, como le indicaba, los procedimientos mínimamente invasivos
o cerrado de NUS, que es la que se usa bastante, ¿no? O sea, actualmente. Estos, como se indiqué, es un tratamiento invasivo, se usa una barra subexternal, con esto podemos evitar básicamente que no haya una resección de cartílagos. Acá básicamente en este tipo de paciente post-tratamiento, como se indicaba, podemos dar lo que es un bloqueo de dolor con cateteris epidural, hay 3 días operatorios, hay que dar profilaxis antibióticas con cefazolina y una analgesia endovenosa, ¿no? Esa es la colocación de lo que es la barra, de lo que es en el paciente midiendo los diámetros a poder. Otras técnicas son como la que es la campana de succión, hay un imán external, hay unas prótesis de silicona y una terapia física, ¿no? Así como un pectus, ops o la taulinoplastia, ¿no? Esto hace referencia a que hay una tracción external con una barra metálica que se coloca delante de lo que es el esternón y a nivel de lo que son las costillas. Y bueno, dentro de lo que son las cirugías puede haber ciertas complicaciones. Estos están relacionados básicamente con lo que es una distrofia torácica. Hay una técnica abierta, hay un dolor postoperatorio, hay un desplazamiento de la barra. Puede generar, producto de la barra, lo que son pericarditis, neumotórax, derrames pleurales, lesiones cardíacas, o puede haber una recidiva, ¿no? O puede haber un daño también a nivel hepático, gástrico, ¿no? Ya, ahora bueno, continuando con las siguientes patologías de la pared torácica, vamos a consignar lo que es el pectus carinatum, que esta va a ser considerada como una deformidad en protrusión de la pared torácica anterior. El siguiente. Ya, y bueno, el término se va a derivar principalmente de la frase latina para pecho con tibia. Existen también otros términos para la deformidad que va a incluir, ya sea la pechuga de pollo, tórax de paloma, tórax piramidal, el tórax cuneiforme o cifosis external. Y van a existir 3 principales tipos de deformidad del pectus carinatum. Tenemos en primer lugar a la prominencia condroglandiolar, como vemos en la imagen superior, en el cual va a sobresalir las porciones mediales e inferiores del esternón, y este va a ser el tipo más común. También tenemos la prominencia condromanubrial, en la que la parte superior del esternón sobresale hacia adelante y el cuerpo del esternón se desvía hacia atrás. Y bueno, por último, la prominencia lateral asimétrica, que va a ser una deformidad, como su nombre mismo lo indica, es una asimetría de prominencia condroglandiolar, y en los cuales podemos observar un esternón que va a estar fuera de la línea media, pero va a estar inclinado lejos del lado afectado. Siguiente. Bueno, en cuanto a la epidemiología, se observa que el pectus carinatum va a ser una deformidad poco común que va a ocurrir en aproximadamente 1 de cada 1.500 nacidos vivos. Es 4 veces más común en hombres que en mujeres y existe una fuerte asociación familiar con hasta un 25% de los pacientes afectados que van a informar anomalías en la pared torácica en los miembros de la familia. Y la mayoría de los informes sugieren que el pectus carinatum es 5 veces menos frecuente que el pectus excavatum, y el pectus carinatum parece ser más común en las poblaciones blancas e hispanas. Siguiente. Ya bueno, en cuanto a la etiología, se desconoce la causa del pectus carinatum, pero existen algunos mecanismos propuestos que van a incluir el crecimiento normal del cartílago costal, el crecimiento normal del esternón o las costillas. Ahora, el pectus carinatum también ocurre en asociación con variedades de síndromes y trastornos genéticos, muchos de los cuales van a afectar, ¿no?, al tejido conectivo. Las anomalías musculoesqueléticas asociadas son frecuentes y ocurren entre un 22% de los pacientes. Y las anomalías de la columna vertebral o escoliosis son las más comunes y ocurren hasta un 15 a 30% de los pacientes afectados. Ahora, este va a estar relacionado también con varios trastornos o síndromes, ¿no? Ya sea con el síndrome de Marfa, de Noonan, Pullan, la osteogénesis imperfecta, el síndrome de Morquio, síndrome de cardioplastia cutánea o el síndrome de Coffin-Lower. Siguiente. Ahora, para evaluar las características clínicas de estos pacientes, debemos tomar en cuenta que la historia natural de estos pacientes, en más de un 90%, la deformidad del pectus carinatum se diagnostica después de los 11 años del paciente. Y el defecto a menudo va a empeorar durante el crecimiento acelerado de la adolescencia. En cuanto a los síntomas,
para muchos pacientes evaluados por el pectus carinatum, la apariencia cosmética es la principal preocupación y bueno, y en la mayoría de estos pacientes tienen quejas subjetivas, ya sea de disnea de esfuerzo, limitación al ejercicio, infecciones respiratorias frecuentes o asma. Siguiente. Ya, en cuanto a la exploración física, en el examen físico, el diámetro anteroposterior del tórax va a estar aumentado y asimismo el movimiento de la pared torácica suele ser menor de lo normal. Y ocasionalmente va a existir una sensibilidad, ¿no?, a la palpación de la pared torácica anterior sobre la deformidad. Ahora, este examen físico debe incluir cierto tipo de características, ¿no?, como el tipo de deformidad, ¿no?, es decir, evaluar si este corresponde, ¿no?, a una deformidad condrogladiolar o condromanótico o mixta carinatum excavatum, y asimismo evaluar su grado de simetría. Y también evaluar si el defecto se puede corregir presionando el esternón. Y por último, también se debe evaluar la presencia o ausencia de escoliosis u otras anomalías asociadas, ¿no?, como ya lo había mencionado antes, ¿no?, ya sea el síndrome de Marfan, una pula, osteogénesis imperfecta. Siguiente. Ahora, en cuanto al diagnóstico imagenológico, vamos a tener a las placas de tórax, las cuales la evaluación del paciente con pectus carinatum, que generalmente va a incluir radiografía de tórax para documentar la gravedad de la deformidad y asimismo detectar, ¿no?, una posible escoliosis, y también va a servir para monitorizar su progresión. Se va a utilizar la tomografía computarizada para la planificación principalmente preoperatoria y no se debe realizar también tomografías computarizadas de forma rutinaria en pacientes que no se someterán a cirugía. En cuanto a los parámetros de la tomografía, esta va a incluir el grado de protrusión external, corresponde al ángulo en el punto de mayor rotación external. También la tomografía va a incluir lo que es el índice de gravedad del pectus, o PCI, o también es conocido como el índice de Haller, y que se va a definir como el ancho del tórax dividido entre la distancia entre el esternón y la columna vertebral. El valor normal es de 2.54. En los pacientes con pectus carinatum, los valores van a ser alrededor de 1.7 a 1.8. Por lo tanto, un PCI más bajo va a indicar una deformidad más severa, a diferencia de los pacientes con pectus excavatum, en los que un PCI más alto indica una deformidad severa. Y finalmente vamos a tener que en la tomografía, ¿no?, esta va a evaluar lo que es el índice de asimetría, la cual va a consignar la relación entre el diámetro anteroposterior del tórax izquierdo y el derecho, y asimismo el ángulo de rotación del esternón. Siguiente. Ahora, para el tratamiento, la decisión de tratar depende de la gravedad del defecto, ya sea una protrusión torácica anterior, angulación del esternón y asimetría. Y la elección de la terapia, tanto los aparatos ortopédicos como la cirugía van a brindar un tratamiento seguro y eficaz. Y bueno, como en esta pequeña gráfica podemos ver, principalmente cuáles son los criterios, ¿no?, para utilizar ya sean aparatos ortopédicos o para someterse a cirugías. En cuanto a los aparatos ortopédicos, esta va a ser la primera opción en pacientes pediátricos. También los pacientes que presentan pectus carinatum leve o moderado pueden incluirse dentro de la ortesis. También va a incluir a los pacientes que van a presentar un tórax flexible. Ahora, los aparatos ortopédicos van a disminuir notablemente lo que es la morbilidad y va a mejorar estéticamente al tórax del paciente y asimismo va a ahorrar sustancialmente los costos. Ahora, en caso de una cirugía, ya acá entran los pacientes que van a presentar un pectus carinatum grave, los que no pueden cumplir con un programa riguroso de aparatos ortopédicos, los que van a presentar paredes torácicas inflexibles o algún tipo de simetría external moderada o grave, y en aquellos pacientes en los cuales los aparatos ortopédicos no hayan sido efectivos. Siguiente. Ya, bueno, en cuanto a estos aparatos ortopédicos, ¿no?, o la ortesis misma, la de elección siempre va a ser este corsé de compresión externa, la cual va a ejercer una presión concreta dirigida a la zona de mayor protrusión, ¿no?, de la pared torácica, y se va a diseñar de forma individualizada para cada paciente. Ahora, va a estar asociado a un transductor, la cual va a medir la presión terapéutica, y se van a hacer diferentes ajustes mensuales posteriores a la colocación de este corset.
Ahora, en general, los pacientes con paredes torácicas más flexibles requerirán menos presión para corregir la deformidad y se puede corregir en un intervalo de tiempo más corto. Los pacientes con paredes torácicas más rígidas requerirán una mayor presión de corrección y asimismo un aumento progresivo de la presión con el tiempo y una mayor duración del tratamiento. Y bueno, tradicionalmente se les pedía a los pacientes que usaran un aparato ortopédico con presiones altas, casi continuamente, hasta 20 horas diarias, pero tenía poca adherencia por parte de los pacientes. Así que posteriormente se utilizaron otro tipo de protocolos menos rigurosos y se encontró que el forcé de 8 a 12 horas por día tuvo una tasa de éxito similares o mejores. Siguiente. Existen también otros procedimientos, tales como la manipulación y refuerzos. Este va a ser un enfoque ya reciente, novedoso, que va a implicar la corrección inicial de la deformidad a través de lo que es la manipulación manual y siempre asociada a esta un anestésico tópico llamado sedativos infrarrojos, seguido de refuerzos. Y esta manipulación y refuerzos ha tenido una sustancial mejoras en el paciente y también un buen cumplimiento del protocolo. También tenemos la ortesis con fisioterapia. Y se evaluó, ¿no?, que en un pequeño ensayo aleatorio de 23 pacientes se encontró que la ortesis torácica combinada con un protocolo de fisioterapia personalizada para fortalecer los músculos torácicos tuvo una buena tasa de éxito que la ortesis sola. Siguiente. Y bueno, en cuanto a la cirugía, estas técnicas quirúrgicas, vamos a poder ver lo que es el procedimiento de Ravitch modificado, que es una técnica quirúrgica típica y conocida también como la reparación de Ravitch modificada. Y esta va a incluir la resección o remodelación de los segmentos de todo el cartílago costal normal, conservando el pericondrio a partir del cual crece el cartílago nuevo. También va a haber una remodelación y reposicionamiento del esternón, asimismo una inserción de un punto removible o absorbible, ¿no?, o también conocido como la maca de mallas sintéticas debajo del esternón movilizado. Y las deformidades más graves van a requerir, ¿no?, lo que es un procedimiento mucho más extenso. La morbilidad posoperatoria es aproximadamente del 4 al 11%. Y bueno, en una serie analizada de 90 pacientes, se observó que las complicaciones incluyeron seroma de Leydig en 5 pacientes, un derrame pleural en 3 y un hemotórax en 2 pacientes. Y la mortalidad es baja. Siguiente. Bueno, también tenemos dentro de las técnicas quirúrgicas a las técnicas mínimamente invasivas. Se han descrito diferentes técnicas, ¿no?, que son variantes de la técnica de Nuss, ¿no?, como ya se mencionó anteriormente, pero una de las más reconocidas es la técnica de Abrams, la cual consiste en la colocación a través de 2 pequeñas incisiones a ambos lados del torso de una barra de acero entre el esternón y los músculos pectorales que va a corregir la deformación del tórax. Ahora, en cuanto al momento de la cirugía, las opiniones varían con respecto a la edad óptima para la cirugía. Y en general, se realiza la reparación quirúrgica hacia el final del periodo de crecimiento puberal, típicamente alrededor de los 13 a 16 años de edad. Siguiente. Bueno, en relación a la exostosis, el siguiente, esta también va a ser considerado como un osteocondroma, que es la neoplasia ósea benigna más frecuente en el tórax, que puede encontrarse de forma aislada o múltiple, formando parte de la exostosis múltiple hereditaria. Ahora, las verdaderas neoplasias primarias de las costillas son raras. Las lesiones condroides son los tumores primarios más comunes y casi siempre surgen cerca del extremo anterior de la costilla. Por lo tanto, las lesiones en una unión postcondral, especialmente si están calcificadas, van a sugerir lo que es un origen condroide. Siguiente. Bueno, los casos de lo que son exostosis familiares múltiples, casi la mitad de los pacientes tienen una lesión a nivel de las costillas. La apariencia típica es una deformidad o expansión de las costillas con calcificaciones de la capa cartilaginosa. Ahora, la tomografía computarizada va a permitir una evaluación más definitiva de la masa y se han informado de motórax espontáneo asociado con exostosis costal. Siguiente. Y bueno, en cuanto a su diagnóstico, la radiografía simple siempre es el primer examen que se requiere y puede ser característico de la lesión. Ahora, un osteocondroma va a aparecer como un tallo o una protuberancia plana que emerge de la superficie del hueso. Un hallazgo habitual es de escamas calcificadas o interrupciones lineales en el interior del componente cartilaginoso del osteocondroma. Dentro de esos hallazgos,
También, como podemos ver en esta placa, podemos apreciar en esta radiografía una lesión nodular que tiene intensidades de calcio en la quinta costilla anterior izquierda. Siguiente. Bueno, entre otros métodos diagnósticos vamos a encontrar la tomografía, que esta puede representar la lesión ósea con más detalle, así como mostrar lo que viene a ser la presencia de las calcificaciones. La tomografía va a tener la capacidad de distinguir entre un osteocondroma y el osteosarcoma. El criterio que se utiliza va a ser el grosor de la capa cartilaginosa del tumor, ya dado que en caso de un osteosarcoma, este tiene la capa más gruesa. Sin embargo, la tomografía actualmente no es tan confiable, ya que la desventaja de esta va a ser que no puede estimar la actividad metabólica, que es una indicación seria de malignidad de cualquier tumor. Por ende, tenemos lo que viene a ser la resonancia magnética. Este va a ser el método de imagen más preciso para los casos sintomáticos de lo que vienen a ser las masas. Acá nos puede ayudar, este método de imagen nos va a ayudar a poder representar la morfología exacta del tumor, asimismo el compromiso arterial y venoso de las lesiones nerviosas, ya que este verifica la continuidad de la masa palpable con la corteza del hueso afectado y nos ayuda a diferenciar un osteocondroma de otras lesiones óseas en la superficie. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que viene a ser el tratamiento, vamos a ver que este debe primero ser individualizado. En caso de que las lesiones sean pequeñas y asintomáticas, solo se va a referir la observación clínica y radiológica, contrariamente a grandes lesiones en la base de la pedícula y que haya complicaciones de la exostosis, que acá sí se va a necesitar extirpar quirúrgicamente. Cabe recalcar que la recurrencia global después de la resección es aproximadamente de un 2%. Por eso se dice que, sin embargo, la mejor opción va a ser el tratamiento quirúrgico o la excisión quirúrgica. Y bueno, también la toracoscopía nos va a permitir una nueva visualización para la evacuación en caso de que haya hematoma o en el tratamiento de esta enfermedad. Bueno, en las complicaciones son raras, pero en ocasiones puede producir lo que viene a ser hemotórax. También se informan heridas diafragmáticas y pericárdicas. Y en caso de la exostosis sintomática, se recomienda una extirpación quirúrgica para evitar complicaciones graves. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar acerca del síndrome de Poland. Siguiente. Este va a definirse como una malformación congénita que se caracteriza por la ausencia unilateral, completa o parcial del músculo pectoral mayor. Esta puede presentar anomalías ipsilaterales de la mama y el pezón, asimismo hipoplasia del tejido subcutáneo pectoral y la ausencia del vello pectoral y axilar. Relativamente suele ir acompañada de alteraciones de la pared torácica y de las extremidades superiores. El siguiente. Un poco de contexto histórico, vamos a ver que la primera descripción de esto fue analizado por Layemat en 1826. Él refiere a un paciente de 60 años que tenía la ausencia de la porción anterior de las costillas, de la tercera, cuarta y quinta costilla. Sin embargo, en 1941 ya recibe el nombre de síndrome de Poland gracias a Alfred Poland, que este era un estudiante de anatomía del Hospital de Londres, quien disecó un cadáver de un paciente que había sido condenado a muerte a los 27 años. Se hizo acá la primera descripción clínica, donde se pudo observar la ausencia de los fascículos esternocostales del pectoral mayor, la ausencia del pectoral menor, del serrato anterior y del músculo oblicuo externo. El serrato anterior y el músculo oblicuo externo eran hipoplásicos, asimismo como los vasos torácicos, que eran de escaso calibre. Y bueno, en la mano izquierda se veía la braquiomesofalangia en el segundo, tercero y cuarto quinto dedo. El siguiente. En la epidemiología, vamos a ver que esta malformación congénita es de incidencia esporádica, es decir, infrecuente, se presenta en 1 de cada 30.000 recién nacidos, de los cuales el 14% va a presentar aplasias mamarias y 10% representan la sindactilia. Vamos a ver que en el predominio es más frecuente en lo que vienen a ser los varones que las mujeres, en una relación de 3 a 10. Frecuentemente en los varones el lado más frecuente afectado viene a ser el lado derecho. Esto se ha visto en un 75% de los casos. Y bueno, en caso de las mujeres no hay predilección por el lado. Siguiente.
En lo que viene a ser las causas, se ve que la etiopatogenia de esta enfermedad es desconocida, aunque hay varias hipótesis. La más aceptada en la actualidad viene a ser la alteración vascular. Se cree que en torno a la 6ª semana de gestación hay una interrupción en el flujo sanguíneo por la arteria torácica interna. Esta interrupción se debe a una malformación de esta arteria, ya que esté hipoplásica o estenosada. Entonces, esta arteria es la que lleva la sangre a las partes blandas del tórax y a la arteria subclavia, que va a ser la que irriga básicamente el miembro superior. Entonces, se cree que la disminución en el flujo sanguíneo es la que va a provocar el desarrollo de este miembro. Siguiente. Bueno, en lo que respecta a la clínica, vamos a ver que los síntomas y los hallazgos van a estar asociados. Estos son extremadamente variables y se puede observar desde alteraciones musculares, alteraciones osteocartilaginosas, cutáneas y glandulares. Vamos a desarrollarlas cada una. En las alteraciones musculares vamos a ver que principalmente observamos lo que es la agesia de los vientres esternocostales del pectoral mayor. Asimismo, va a haber una ausencia en la porción external del pectoral mayor. En la exploración clínica vamos a evidenciar una depresión infraclavicular y la ausencia pilar axilar anterior. También puede aparecer lo que viene a ser la atrofia o hipoplasia del pectoral menor, serrato dorsal ancho y los intercostales. Incluso puede llegar a afectar a las partes de los músculos abdominales. Siguiente. En lo que viene a ser las anomalías osteocartilaginosas, se puede observar lo que es la ausencia de las costillas o desplazamiento del esternón. Acá también vamos a ver lo que viene a ser la presencia del pectum carinatum, el pectum excavatum o apófisis sifoidea bífida. La aplasia costal, como hemos dicho, afecta a una o varias costillas que pueden ir desde el 2º al 5º arco anterior con rotación external. Siguiente, por favor. En lo que son las anomalías cutáneas, podemos observar que la piel se puede ver fina con adherencias intensas. Esto puede ser con o sin alteraciones de la pilosidad. En algunos casos se puede observar una brida axilar que corresponde al pilar anterior del pliegue de la axila. En las anomalías glandulares vamos a ver que la mama puede ser aplásica o hipoplásica, existiendo por tanto una asimetría mamaria que suele diagnosticarse en lo que viene a ser la pubertad. Una vez iniciada la telarquía, pueden aparecer alteraciones en la implantación de la mama, así como podemos ver o también malformaciones congénitas, como podría ser la telia, que esta va a ser la ausencia del pezón y suele darse en este síndrome. Siguiente, por favor. Bueno, en las alteraciones del miembro superior vamos a ver que se han descrito se han descrito de un 12 a un 60% de afecciones del miembro superior, siempre en el brazo homolateral. Estos afectan al miembro superior homolateral a la agesia del fascículo esternocostal del pectoral mayor, es decir, en el hueco de la axila, el antebrazo, el brazo y la mano. Entre las alteraciones vamos a poder diferenciar primero en la axila, una axila lampiña sin pelos o brida axilar, y podemos observar asimismo que la sudoración se encuentra disminuida. En lo que respecta al brazo y al antebrazo, estos suelen ser muy poco frecuentes y incluyen una hipoplasia del brazo y del antebrazo. En el caso del antebrazo va a ser corto y delgado del lado contralateral. Asimismo podemos encontrar sinostosis radiocubital, la mano samba radial y, bueno, en casos graves, la hipoplasia biliar. Siguiente. En lo que respecta a las anomalías de la mano, estas son múltiples y variadas. Con mayor afección se ve en lo que vienen a ser los dedos, de modo que la afección del pulgar es excepcional, rara vez se ve. La malformación más típica es la braquiamesofalange, es decir, la agesia o la falta del desarrollo de la segunda falange, ya sea de uno o de varios dedos. Lo que viene a causar una braquiodactilia. La braquiodactilia se va a definir como el tamaño de la desproporcionante pequeño de los dedos. Además, esta puede estar asociada a lo que viene a ser la sindactilia, que va a respetar el pulgar y deja libre la tercera falange. Asimismo, puede haber una simbraquidactilia, que es una unilateral
con bifalangia, y la ectrodactilia, que es la ausencia de uno o más dedos, básicamente en los dedos medios, por eso se le conoce como pinza de langosta. Siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico básicamente viene a ser clínico. Se tiene que observar las malformaciones torácicas que ya hemos descrito, y en caso de las mujeres también encontramos la asimetría mamaria o hipoplasia ósea. Vamos a ver en la inspección una depresión infraclavicular, la ausencia del pilar axilar anterior en abducción, asimismo modificaciones del pliegue axilar, la curvatura que une el brazo del tórax. Esto va a ser patognomónico. Y bueno, en las anomalias cutáneas, la piel fina y la ausencia de la pilosidad. Como pruebas complementarias podemos pedir lo que viene a ser la radiografía y la tomografía. En caso de la radiografía nos va a permitir detectar si están presentes o no las anomalías costales, en qué estado se encuentra la columna vertebral y si hay presencia o no de dextroposición cardíaca. Por otro lado, la tomografía se va a utilizar para evaluar de manera ya más precisa el defecto tanto muscular como cardíaco y el seguimiento de los injertos costales. También podemos ver la TC de reconstrucción tridimensional de la pared torácica, que esta va a aportar ya datos que no se podrían ver en otros exámenes imagenológicos, como en la imagen que se observa un defecto, en la primera imagen un defecto parietal y en la segunda una reconstrucción tridimensional de la pared, donde podemos observar una hipoplasia en la segunda, tercera y cuarta costilla del lado derecho. El siguiente, por favor. Bueno, sí la podemos clasificar en tres clases o grados. Vamos a ver que en la clase 1 la mama se encuentra hipoplásica y asimétrica. El pectoral es hipoplásico, pero se encuentra presente y no hay alteraciones en el esqueleto. Por otra parte, en la clase 2, la mama puede ser hipoplásica o ausente. En el pectoral se puede encontrar una porción esternocostal ausente y el esqueleto ya va a haber una mínima alteración. En la clase 3, la mama ya es hipoplásica o ausente. El pectoral se encuentra en la porción esternocostal ausente y en el esqueleto ya va a haber alteraciones importantes. Siguiente, por favor. Como acá, ¿no? Podemos ver ya con imágenes, el plano subcutáneo es correcto, la grasa y el grosor de la piel están en la parte de las costillas, y en el caso de la mujer está completamente o parcialmente desarrollado. El tipo 2, vamos a ver un plano subcutáneo que ya puede estar atrófico, es decir, con las costillas más visibles y ausencia ya sea parcial o total de las mamas en el caso de las mujeres. Y el tipo 3, la atrofia del plano subcutáneo, ya sea asociada a deformidades de lo que viene a ser la caja torácica. Siguiente. Bueno, en lo que respecta al tratamiento, como hemos visto, se va a tratar de un síndrome polimalformativo con alteraciones en diversos niveles, por lo cual el tratamiento va a estar dirigido primero a los síntomas específicos que son evidentes en cada individuo. Asimismo, este es de carácter estético, siempre y cuando no exista ninguna repercusión funcional cardiorrespiratoria, ¿no? Vamos a ver asimismo que el abordaje terapéutico va a incluir la reconstrucción, la cual debe permitirnos primero modelar el pilar axilar anterior, proporcionar un volumen a la parte alta del hemitórax afectado, corregir la plasia torácica en las formas graves. Eso en caso de varones y mujeres. Y en caso de las mujeres, restaurar la forma y el volumen de la mama. Asimismo, podemos hacer el uso de las prótesis torácicas para el llenado del déficit muscular torácico, un implante mamario en caso de que haya hipoplasia o aplasia mamaria, y el autoinjerto de células adiposas con reinyección de grasa desarrollada, o una reconstrucción de la placa areolomamilar en caso sea necesario. Siguiente, por favor. En la corrección quirúrgica vamos a ver que en el grado 1 solo se plantea la resolución del aspecto estético. Al llegar a la adolescencia se puede poner una colocación de prótesis mamaria o muscular según sea el sexo a partir de la pubertad. En el grado 2 se puede evaluar el pectus carinatum contralateral. En los controles evolutivos se prepara el tórax para la colocación de la prótesis. Bueno, la cirugía va a consistir en la corrección quirúrgica del pectus carinatum contralateral
mediante la extracción de los cartílagos costales correspondientes en forma supericondral. Y bueno, la realización de una esterectomía oblicua desrotante. Siguiente, por favor. No, eso es todo, doctor, gracias. Ok, muy bien. Muy bien, chicos. No, pues no dejen de compartir la pantalla. Fernando. Ya se fue. Muy bien, chicos. Ok, entonces, muy bien. Me han, creo que, expuesto y han resumido bastante bien, ¿no?, los expositores el tema que les estaba comentando de patología de pared torácica. Como mencionaron al inicio, pues hay bastantes patologías, pero las que han descrito, ¿no?, son las más frecuentes y son las que vemos en la práctica, ¿no? Por lo menos decir el 95 a 98% diría yo, entre excavatum y carinatum, ¿no? Como les dije al inicio. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, los oyentes, a sus compañeros. A ver, ponlo en modo presentación, por favor, desde el inicio. Avánzalo. Muy bien. Ok, entonces, efectivamente, como sus compañeros han descrito, ¿no?, estas malformaciones de pared torácica generalmente son, bueno, unos defectos, ¿no?, que van a involucrar todo lo que es la pared torácica, las costillas, el esternón, ¿no?, a veces la columna, a veces la escoliosis, que es secundaria muchas veces al defecto primario del tórax, ¿no?, y que, como mencioné, también su compañero mencionó, a veces pueden estar desde que la persona nace, y luego ya conforme va creciendo se van exacerbando, se van notando más, ¿no? O también comienzan a presentarse no en el nacimiento, sino durante el desarrollo, pues, de la persona, del niño, ¿no? Y justamente como les comentaba, en ese momento que a veces los padres se preocupan, ¿no?, y comienzan a traerlos, ¿no?, generalmente en el pediatra, traumatólogo, y luego acaba ya con una evaluación de nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que saber que tenemos que cómo enfocar estos casos, ¿no? Como les digo, muchas veces, como sus compañeros han descrito, no necesariamente se tiene que corregir quirúrgicamente desde el inicio, ¿no? Hay que ver la severidad, hay que ver todo el entorno, hay que ver cómo afecta esto al niño, a la persona, si afecta en su desarrollo. Generalmente, pues, en su desarrollo físico, ¿no?, y luego psicológico, cuando ya el niño comienza a crecer, ¿no? Cuando son bebés no hay mucho problema, ¿no? El tema ya viene cuando es un poco más ya la pubertad, la adolescencia, ¿no? Ahí a veces mucho influye la parte psicológica, que es lo que tenemos que siempre estar también viendo, y obviamente darle pues un apoyo en todo lo que se pueda a estos pacientes, ¿no? Entonces, como le digo, bueno, se clasifican, mencionaron en dos grupos, una congénita o adquirida. Congénita es la que generalmente desde el nacimiento y se va viendo, ¿no?, que son casi un buen número, ¿no? Adquirida, dependiendo yo, por ejemplo, he visto bastantes pacientes operados de pequeños, de esternotomía, ¿ya?, por una cirugía cardíaca generalmente, ¿no?, alguna cardiopatía congénita, que es un tema que también vamos a tocar más adelante, y que después al hacer el cierre del esternón desarrollan, ¿no?, un carinatum o un excavatum, ¿no?, secundario, ¿no? Entonces, esto tranquilamente se puede explicar porque el esternón, pues, cuando la persona es un bebé, ¿no?, es bastante frágil, ¿no?, es bastante elástico, flexible, y al hacer una manipulación quirúrgica como una esternotomía y luego ya el cierre con alambres y todo, definitivamente puede llegar a una deformación, ¿no? He visto bastante, sobre todo en pacientes Down, que ellos, como ya vamos a ver, un 50% de los pacientes con síndrome de Down desarrollan o tienen algún tipo de cardiopatía congénita, ¿no? Y que hay que resolverlo quirúrgicamente muchas veces dentro del primer año de vida, ¿no? Entonces, ahí
pueden desarrollarnos un excavatum, un carinatum secundario, ¿no? Y adquirido congénito es lo que generalmente siempre estamos, lo que en la mayoría de casos vemos, ¿no? A ver, avánzalo. Acá su compañero después trajo una clasificación, avánzalo por favor. Esto de acá, bueno, es más lo que hemos visto, y acá, ¿no? Congénitas, adquiridas, acá postquirúrgica, lo que les decía hace un ratito, ¿no? Postraumática, igualmente, algún trauma también, infecciosa, ¿no? Si hay una afectación, una condritis del costal o una osteomielitis del esternón, ¿no? O sea, patologías son un poco raras, ¿no? No es lo común, pero pueden presentarse, ¿no? Y las congénitas, que son todas las que acá ha mencionado su compañero y también las dividió, ¿no? Justamente esta clasificación es es importante para saber en qué grupo clasificamos a nuestras malformaciones, ¿no? Entonces, las más frecuentes se encuentran dentro del tipo de las cartilaginosas, que son el tipo 1, ¿no? Está el pectum excavatum y carinatum, ¿no? Luego vienen las costales, condrocostales, externales y las clavículas escapulares, ¿no? Y Poland entra en síndrome en tipo 3, que son las condrocostales, ¿no? Esto, por favor, siempre estudienlo, véanlo, tenganlo presente, qué clasificación, ¿no? Para poder encuadrar nuestra malformación, ¿no? Y luego, a ver, avánzalo. Desarrollar acá, bueno, hendidura external, acá por ejemplo han traído una foto, ¿no? Que es un trastorno efectivamente donde se ve una separación del esternón, ¿no? Como ven acá en la foto, acá en este niñito, ¿no? Se ve una separación del esternón, ¿no? Y obviamente pues hay un espacio en el cual también podría tener alguna implicancia patológica, ¿no? Y probablemente habría que corregirlo, rellenarlo, y ver la forma de cómo manejar esto de acá, ¿no? Igualmente, ectopia cordis. Yo tuve la oportunidad de ver un caso de ectopia cordis, justo yo estuve rotando de R4, me parece, en el Hospital del Niño, para ver ese tema de cardiopatías congénitas, torácicas, obviamente, ¿no? Cardíacas, ¿no? Y tuve la oportunidad, tuvimos un niñito con una ectopia cordis, ¿no? Entonces, lastimosamente, bueno, creo que ya te acabé la rotación, no sé cómo habrá acabado el niño, pero llegamos a hacer la corrección quirúrgica, ¿no? O sea, se trató de desplazar un poco el corazón hacia la pared torácica y cubrirlo con una malla, ¿no? Incluso está en 2 cirugías se llegó a hacer esto, ¿no? Definitivamente el pronóstico de los niños con esta patología es malo, ¿no? Porque el corazón pues, va a quedar siempre expuesto, es un poco difícil crear una nueva pared torácica, aparte que se desplaza los grandes vasos, ¿no? Habría que hacer una reacomodación quirúrgica y a veces es un poco complicado y con el pronóstico malo, ¿no? Entonces, pero son casos que a veces se pueden presentar, son muy raros, ¿no? Muy raros, y que tenemos que tener siempre, pues, el conocimiento de cómo poder enfocar siempre estos casos, ¿no? Avánzalo, por favor. Acá síndromes mucho más raros, ¿no? Este es ya el síndrome asfíctico del recién nacido, ¿no? Con un tórax muy adelgazado, ¿no? Casi un embudo invertido, como ven en la foto, ¿no? Lastimosamente, estos niñitos también el pronóstico es malo, ¿no? Y generalmente fallecen por insuficiencia respiratoria, ¿no? Porque la pared torácica tan angosta, ¿no? Que el desarrollo pulmonar es muy pobre, ¿no? Y pacientes anatómicamente no desarrollan, pues, no pueden respirar de la mejor manera, ¿no? Por más apoyo que se le dé, y muchos de ellos terminan falleciendo, ¿no? Igualmente otros síntomas un poco más raros, ¿no? Donde ya hay trastornos torácicos, como vemos acá, síndrome de Hartscher-Lewin. Avánzalo, por favor. Tumores de pared torácica, bueno, acá específicamente no es mucho el tema, pero me mencionaron algo acá, después lo vamos a ver cuando hagamos parte de neoplásica probablemente. Y acá, bueno, tumores de pared torácica no es muy frecuente, como mencionaron, pero es un poquito difícil a veces de manejar, ¿no? Yo he tenido también la oportunidad de operar algunos condromas, ¿ya? Condromas de costillas, ¿ya? He tenido osteocondromas, más básicamente, ¿no? Una paciente adulta, unos 3, 4 años más o menos, que tuvimos que resecarle toda la segunda costilla, ¿no? La segunda costilla del lado derecho, porque era muy protruida, ¿no? Muy protruida, ¿no? No tanto hacia afuera, sino hacia adentro, ¿no? Era casi más hacia la parte interior y un poquito hacia afuera. Me la pasó cirugía oncológica. Hicimos una tomografía que había, pues, definitivamente se veía, pues, un engrosamiento bastante importante de la segunda costilla, tuvimos que resecarla. Felizmente para el paciente salió un tumor benigno, ¿no? Pero en algunos casos también podría haber
casos de maligno, ¿no? Entonces existen este tipo de tumores, tanto óseos como de partes blandas, lipomas, liposarcomas, leiomiomas, como mencionó ahí su compañero que expuso esto, y obviamente, de acuerdo al caso, tenemos que también enfocar, ¿no? La conducta terapéutica a determinar, ¿no? Avánzalo. Acá igual osteocondroma, bueno, vemos acá tumores secundarios de pared torácica, metastásicos, acá osteosarcomas, igualmente acá de costillas probablemente, ¿no? Que puede haber incluso destrucción costal e invasión a la pared, a la cavidad pleural, avánzalo. Osteosarcomas sí son, ustedes saben, ¿no? Todo lo que es sarcoma es son malignos, ¿no? Y ahí sí, los sarcomas son muy, muy agresivos, ¿no? Cualquier tipo de sarcoma, en cualquier nivel. Entonces, si identificamos un sarcoma, pues hay que ser lo más agresivo posible. He tenido oportunidad de operar conjuntamente, creo que en cirugía oncológica, creo que un paciente con osteosarcoma, creo que era un sarcoma metastásico, ¿no? De un tumor de hígado, me parece, que se hizo metástasis y tuvimos que sacar parte de la pared costal, como 3 costillas, tuvimos que resecar, con parte también de hígado, ¿no? Una cirugía un poco compleja. Al final el paciente creo que tuvo una recurrencia, ¿no? Una paciente joven, hace unos 3 años creo, una chica de 16 años, y que recurrió otra vez, y bueno, ya creo que el pronóstico fue malo, creo que al final terminó falleciendo, ¿no? Pero a propósito de lo que han descrito sus compañeros, que a veces se presentan estos casos, como le digo, son raros, ¿no? Pero pueden existir y siempre tenemos que saber que podemos tener estos casos, ¿no? Estos sarcomas de pared costal, de costillas, ¿no? Y que el tratamiento tiene que ser muy agresivo, a pesar de que el pronóstico tampoco no es bueno, ¿no? Todos los sarcomas generalmente son muy agresivos, recurren, a pesar de que lo puedas operar, ¿no? Y generalmente hay que hacer resecciones, pues, muy importantes y a veces muy invalidantes también, ¿no? Pero bueno, eso tocaremos un poquito más cuando hagamos neoplasias. Un poco más nos enfocaremos acá al pectum excavatum, ya saben. Creo que el concepto, la definición es relativamente sencilla, ¿no? Basta por ver al paciente, es una deformidad que se caracteriza por un hundimiento, ¿no? De la pared, se podría decir, torácica anterior, ¿no? Donde se involucra tanto el esternón como la unión condroesternal, ¿no? Puede ser unilateral o bilateral, ¿no? En este caso, por ejemplo, a ver, ayúdame con tu cursor, por favor. Señálame los gráficos. Ajá, muy bien, ¿no? Ven ahí un hundimiento del esternón, ¿no? Hacia atrás, ¿no? O sea, en el sentido posterior. Y puede haber desplazamiento, como están viendo ahí, del corazón, ¿no? Un poco también de los pulmones. Puede causar una restricción en las capacidades y en los volúmenes pulmonares, ¿no? Porque obviamente restringe, ¿no? El desarrollo normal de los pulmones, ¿no? Sobre todo el izquierdo, y también del corazón, ¿no? El corazón también, como ven ahí en pectus excavatum muy severos, el corazón puede ser luxado, ¿no? O desplazado hacia el lado izquierdo, incluso puede llevar algunas anomalías valvulares, ¿no? Se escribe mucho el prolapso de la válvula mitral, ese tipo de pacientes, ¿no? Y que obviamente si ya tiene un problema, pues, estructural o orgánico cardíaco, es mucho más riesgoso y ahí sí se indicaría la corrección lo más temprano, ¿no? No esperar hasta una edad un poquito mayor, sino si que esto, por ejemplo, lo veo en un niño de 3, 4 años y está causando un problema importante en el desarrollo cardíaco, pulmonar, habría que hacer la corrección, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces, como mencionó su compañero, hay diferentes grados, ¿no? Leve, moderado, severo, como casi en todo, ¿no? Y efectivamente yo tenía oportunidad, creo, de ver casi todos los grados, ¿no? Un índice de Haller, que vamos a ver, que ya han mencionado, un índice de Haller, pues, lo máximo creo que he visto, índice de Haller de 11. O sea, terrible, casi el esternón está tocando la columna, ¿no? Entonces, y también índice de Haller casi en el límite de 2, de 2.5, de 3. Tengo ahorita justo uno de los pacientes que voy a operar, que les comenté al inicio, tiene un índice de Haller de 3.2. Está justo en el límite, ¿no? En el límite, pero le da molestias, la parte psicológica, y lo vamos a operar, ¿no? Avánzalo, por favor. Acá ven cómo es la descripción, acá ven igualmente fotos, ¿no? Vean acá, por ejemplo, en el lado izquierdo, ayúdame con tu cursor, por favor, Fernando. Ahí tenemos uno más o menos leve a moderado, y acá en el lado derecho un poco más severo, ¿no? Si ven, es un poco más
hundido, ¿no? Entonces siempre hay que ver la severidad, es importante, ¿no? Como les mencionaba, la morbilidad cardiopulmonar. ¿Cuál es la influencia de la pared torácica tanto en la parte cardíaca como en la parte pulmonar, ¿no? Y obviamente el impacto psicosocial. Esto por un tema más que nada estético, por un tema de desarrollo social. Yo les digo, y hablo mucho con los chicos, a pesar de que soy psicólogo, pero los mando también en psicología, y le hablo con la familia, ¿no? Y a veces cuando son, por ejemplo, tienen defectos que no son tan severos, ¿no? Leves a moderados, ¿no? Sobre todo los leves, y a veces no necesita corrección quirúrgica, ¿no? Porque de todas maneras la corrección quirúrgica es una cirugía que se gana el paciente. Con todos los riesgos que puede haber una cirugía, a pesar de que es una cirugía solamente de pared, que no se ingresa a cavidad ni pericárdica ni pleural, pero siempre pues los riesgos que puede llevar una cirugía. Y si el paciente lo podemos manejar, ¿no? En forma conservadora hasta donde se pueda, es mucho mejor. Pero siempre la parte social también, psicológica, psicosocial en general, manejarlo muy bien, ¿no? Muchos de los pacientes a veces se deprimen, muchos pacientes se aíslan, se inhiben, ¿no? Por el tema siempre de la vergüenza social, del tema de a la edad, en la adolescencia, ustedes saben que es complicado el tema y que importa mucho, ¿no? A veces el aspecto que uno pueda presentar hacia el resto, ¿no? Del entorno. Entonces, eso a veces es el principal problema, más que un problema estético o más que un problema de salud. Yo les termino diciendo, ¿no? Si esto no te afecta, o sea, si no hay afectación cardíaca ni pulmonar, si todo está normal, esto llega a ser un problema estético, ¿no? Y les explico, ¿no? Así como cualquiera de nosotros puede tener la nariz fea, la oreja fea, el ojo feo y te opera, y como ustedes que tenían cirugía plástica, a lo mejor por ahí también les habrán mencionado, ¿no? Una cirugía estética, pues, o sea, si te la haces, bien, y si no te la haces, también. O sea, no va a repercutir, ¿no? En tu salud, ¿no? O sea, no te va a mermar más. Sí, en la parte quizás psicológica, ¿no? Sí, quizás eso, pero también depende mucho de la personalidad que cada uno pueda tener, ¿no? O sea, y eso también viene apoyado por el entorno familiar, ¿no? Como siempre yo les digo, ¿no? A los padres, les digo, si ustedes le van a dar toda la seguridad, toda la confianza, y este niño, porque son generalmente niños, va a desarrollarse de forma normal, o sea, no teniendo no sintiéndose diferente, ¿no? De otras personas, pues va a ir bien. Pero si obviamente los padres son, y pasa, ustedes, bueno, no sé si algunos ya serán padres o más adelante, igual siempre darle todo el soporte a sus hijos en cualquier cosa, ¿no? En cualquier tema, ¿no? Porque a veces a veces el problema no son a veces los niños, los hijos en este caso, sino los padres, que desde ellos ya, o sea, los avergüenzan o los hace sentirse menos, ¿no? Por un tema como este, por ejemplo, ¿no? Eso es lo peor que pueden hacer, porque al final el niño crece con eso y definitivamente esta persona no va a desarrollarse en su ambiente social como debería ser, ¿no? Entonces, es muy importante esto, como mencionaron acá, efectivamente. Hay parte orgánica, hay parte física, pero les aseguro, de todos los pacientes que yo he manejado hasta el momento, el 95% de pectum excavatum no tienen ninguna repercusión en la parte, como menciona acá, cardiopulmonar. O sea, todo está normal. Y es más, con protocolo les mando a estudiar, siempre yo mando a hacer un ecocardiograma, ¿no? O sea, siempre les mandamos para poder justamente que no haya ningún problema, sobre todo los moderados severos, ¿no? Que no haya ningún tipo de lesión orgánica cardíaca, ¿no? Entonces ya ahí se le explica que si no hay nada, que todo está normal, esto no va a afectar a su salud y que obviamente llega a ser un problema estético, un problema de pared nada más, que dependiendo del caso se puede operar, no se puede operar, se puede manejar conservadoramente y no le va a tener ninguna repercusión en la salud de la persona hacia su desarrollo posterior. Avánzalo, por favor. ¿Ok? A ver, avanzar un poquito. Eso, ¿no? Acá, por ejemplo, mire, bueno, 80-90% de trastornos de pared torácica anterior, no sé, para ver la incidencia, ¿no? Es el que más frecuencia tiene, ¿no? En malformaciones de pared torácica anterior. 1 de cada 400 también nacidos vivos, un poco más en el sexo masculino, efectivamente. De los que he operado, yo también creo que todos los que hemos operado, una niña nomás hemos tenido. 1 o 2 niñas, sí, mujeres, ¿no? Después todo el resto, varones, ¿no? Y hemos operado más de ya 20 casos, más o menos, ¿no? Avánzalo, por favor. Etiología, bueno, acá
ya es un poquito, va en crecimiento anómalo de cartílagos, generalmente viene ya determinado por trastornos genéticos, ¿no? Ahí hay que explicarle, porque preguntan, ¿por qué se ha formado? ¿Qué ha pasado? ¿No? Entonces, ahí le explicas que simplemente viene con base genética, ¿no? O sea, hay algún gen que se encarga después de regular el tejido conectivo, el crecimiento del cartílago, de los cartílagos, que alguna anomalía y simplemente se deformaron, ¿no? No es algo tampoco, no es una enfermedad muy grave, discapacitante, ¿no? No es algo neoplásico, a veces piensan sobre todo en los carinatum, que vamos a ver después, que es un tumor, ¿no? Y hay que explicarles que no es un tumor, sino simplemente que el cartílago desarrolló más protruido de lo normal, ¿no? Y que se puede resolver quirúrgicamente o con tratamiento ortésico, ortopédico, ¿no? Eso también de acuerdo al caso, ¿no? Avánzalo, por favor. Acá la etiología, la clínica, a veces, ¿no? Desde el inicio se puede ir presentando y conforme el niño va creciendo se puede ir empeorando, puede ir disminuyendo también, ¿no? Podemos, claro, generalmente que resuelva totalmente es un poco difícil, pero hay que ver cómo evoluciona el niño, ¿no? Todo acá, y le digo, es casi nunca, ¿no? Hemos operado pacientes muy pequeñitos, ¿no? De 1 año, 2 años, ¿no? De estos casos, ¿no? Generalmente hay que observar cómo evoluciona, ¿ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Ok, bueno, puede dar ciertas molestias, ¿no? Como mencionaron acá, alguna intolerancia al ejercicio, ¿no? Disnea, ¿no? Disnea al esfuerzo, ¿no? Y cuando va eso, o cuando se da eso, pues a ver si hay que hacer toda la evaluación completa, ¿no? Por eso, justamente como lo que le mencionaba al inicio, ¿no? Hay que clasificar, cuantificar la gravedad, que se da generalmente con el índice de Haller, aunque la evolución, el examen clínico también nos determina muchas veces eso, evaluar la parte pulmonar, sobre todo si hay una restricción pulmonar, y obviamente acá en la última foto están viendo pues el ecocardiograma que les mencionaba, ¿no? Miren acá la última foto, que tiene que hacerse generalmente por protocolo para ver si no hay un problema cardíaco que está asociado, ¿ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Muy bien, examen físico ya hemos visto acá, por ejemplo, la tomografía, ¿no? La radiografía no nos ayuda mucho, ¿no? La póstero anterior casi nada, porque casi se ve todo normal. La lateral los podría indicar un poco como ven acá, pero sobre todo la tomografía, ¿no? El examen, el gol estándar para poder clasificar, ¿no? Y determinar la estrategia de tratamiento a seguir es la tomografía de tórax. Y sobre todo sacando el índice de Haller que están viendo acá en el gráfico. Ayúdame con tu cursor, por favor, Fernando. En el índice de Haller, ¿no? Está ahí, ¿no? Que es efectivamente el cociente, ¿no? O la división del diámetro, ¿no? Transverso, se podría decir, del tórax, entre el diámetro anteroposterior, ¿no? Y si sale, ¿no? Si sale más de 3.25, ya podemos considerar pues, que es un vetum excavatum, perdón, ya se podría decir severo y que requiere cirugía. Si es menos de 3.25, ya lo manejaremos probablemente, como les digo, ¿no? Depende del caso, si estamos muy al límite, o también si hay mucha afectación física, ¿no? Alguna sintomatología física o parte social, psicosocial, se puede indicar la cirugía y si no, manejamos en forma conservadora. Pero generalmente más de 3.25 sí tenemos que operarlo, no sí o sí porque es bastante severo y nos puede dar, miren acá por ejemplo en esta imagen que trajo su compañero, miren el corazón cómo está desplazado casi en su totalidad a la cavidad pleural izquierda, ¿no? Entonces, eso nos puede dar algún tipo de sintomatología o molestia en el desarrollo posterior de la persona, ¿no? Resonancia magnética igualmente se puede usar, aunque no con la tomografía generalmente es suficiente. Espirometría para ver si hay una patología restrictiva pulmonar, lo que les mencioné también en el inicio. Ver el ecocardiograma igualmente, ¿no? Prueba de esfuerzo también para ver si es que repercute en la parte cardiopulmonar. Como les digo, felizmente no hay de la gran mayoría de pacientes no hay repercusiones casi cardíacas funcionales ni orgánicas, ¿no? Pero un porcentaje puede tenerlo y de acuerdo a eso, pues enfocar también el tratamiento y el pronóstico del paciente. Avánzalo, por favor. Avánzalo. Indicaciones terapéuticas, ¿no? Generalmente ya, como dicen, seguimiento, ¿no? Hay que siempre hacer el seguimiento, como les digo yo, generalmente les indico seguimiento más o menos cada año,
¿no? Y obviamente mandarlos cuando ya tienen cierta edad de poder, de que pueden colaborar a medicina física y rehabilitación. Es importante, trabajamos mucho de la mano, los cirujanos de tórax con los médicos de medicina física, ¿no? A los padres se les dice, se puede hacer desde pequeños, ¿no? Que el terapeuta les comience a hacer ejercicios para evitar, ¿no?, que esto pueda aumentar un poco más, ¿no? Y luego en cierto momento ya poder también algún tipo de tratamiento ortésico, ¿no? Hemos visto acá los vacuum, las campanas extractoras que se pueden usar para poder jalar el tórax, ¿no? Desde cuando el tórax es más flexible, que es más pequeño el paciente, es más fácil, más sencillo de hacer, igual que para carinatum con los corsés, como mencionó también su compañero, ¿no? Los tórax más flexibles son más fáciles, obviamente, de responder, de manejar, que poder cuando ya esto no, iniciarlo cuando el paciente ya tiene pues 16 años, es mucho más complicado de poder lograr un buen resultado, ¿no? Y obviamente siempre la evolución, ¿no? La evolución siempre de ver cómo va el paciente, tanto en la parte orgánica, en la parte estructural, en el examen físico y la parte funcional. Aváncalo, por favor. Ok, acá entonces criterios quirúrgicos, se podría decir, ¿no? Cuando indicamos la cirugía, con índice de Haller, ya sabemos, más de 3.25. Cuando hay una compresión cardíaca, desplazamiento, prolapso, válvula mitad, como le mencioné, o anormalidades de conducción, con alguna alteración, ¿no? Sea orgánica, sea funcional, sea de tipo eléctrico, ¿no? En el corazón, ya podemos indicar, obviamente, debemos indicar la cirugía porque va a haber un problema en la salud del paciente. Igualmente, cuando hay mucho patrón restrictivo en la parte funcional pulmonar, ¿no? Fallo de reparación quirúrgica previa, obviamente, ¿no? Claro, una reoperación, también volver a operar, ¿ok? Y otras indicaciones relativas, ya hemos visto, cuando efectivamente se empeora esto, ¿no? Con el paso del tiempo se va empeorando, o sobre todo la parte estética con la repercusión psicológica que ya les mencioné, cómo debemos manejarla, y cuando es porque también, a ver, tú te das cuenta, ¿no? Tú te das cuenta qué tipo de paciente tienes, al paciente mismo, al niño o joven, y luego, obviamente, a la parte familiar, ¿no? Si ves que la cosa no va a ir muy bien con un apoyo psicológico, ¿no? O psicoterapéutico, o hasta psiquiátrico, ¿no? Tendríamos que ya se podría pensar pues en resolverlo quirúrgicamente para que el paciente se sienta mejor. Y miren, yo he tenido casos, incluso pacientes que de verdad con un poquito de también trastorno dismórfico, ¿no? Ustedes saben qué cosa es un síndrome dismórfico, ¿no? O sea, las personas que se ven pues feas, se ven gordas, se ven deformes, entre comillas, ¿no? A pesar de que las cosas no son así, ¿no? Objetivamente tú ves que, bueno, puede tener cierta cosita, pero no es algo muy exagerado, pero la persona exagera en su percepción de ella misma, ¿no? Y muchos pacientes, no muchos, he tenido dos pacientes que después de la cirugía, ¿no? Con su barra, que ahorita vamos a hablar de las barras y todo, y que yo lo veía excelente, incluso decíamos, uy, está bien bacán, ¿no? Y el paciente, no, pero está feo, que no sé qué, que quiero más. Y ahí tienes que explicarle, y mucho la parte psicológica, que pues nadie es plano, ¿no? Es así como yo les digo a ustedes, les explico. O sea, no es que ningún tórax es plano. Siempre hay un hundimiento, es normal, ¿no? Porque unos quieren que esté pues totalmente, que esté plano, y no es así. Entonces decirles, ¿no? Que también, ¿no? Que no es, pues, que se ha corregido pues en un 80% y es fenomenal, ¿no? Entonces siempre la parte psicológica es muy importante desde que captas al paciente, si lo operas igualmente, y luego cuando también el postoperatorio también manejarlo. Siempre, la gran mayoría pues obviamente se resuelve, ¿no? Va muy bien, ¿no? Desde el punto de vista estético y funcional, si es que te causaba alguna molestia. Y obviamente decirles pues que está dentro de los resultados y su evolución pues es favorable. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Acá hay indicaciones con criterios quirúrgicos. Técnicas quirúrgicas, acá sí hablaremos de tratamiento ya quirúrgico, más o menos los había anticipado. Hay dos tipos de cirugías, ¿no? La cirugía, que es la esternocondroplastía, efectivamente. La que usamos ahora es la Ravitch modificada, ¿no? Ya comenzamos con el Ravitch, la Ravitch modificada se agregó, incluyendo ya corte en el esternón, porque la Ravitch clásica era solamente era condrectomía, ¿ya? Condrectomía es solamente sacar los cartílagos costales, ¿no? Y la Ravitch modificada ya es hacer una esternocondroplastía,
Condrectomía, resecar los cartílagos que están obviamente deformados, ¿no? Como están viendo acá en la gráfica. Miren, por favor, acá ayúdenme con tu cursor, Fernando. Miren, bien, el primer gráfico, resección de cartílagos, ¿no? ¿Ok? El sifoides también generalmente se retira, lo retiramos, porque el sifoides también está hundido, ¿no? Y se puede retirar tranquilamente, no pasa nada si sacamos el sifoides. Y miren cómo está en el extremo derecho, la línea superior, mira, cómo está, no, al otro lado, al final. Eso, mire, así resecamos los cartílagos. ¿Ya? Y efectivamente yo también tengo, a ver, le secamos los cartílagos y le enseñamos también a la familia cuando acabamos de operar, ¿no? Miren, lo que se ha resecado, lo que está hundido, ¿no? Hay que hacer una osteotomía del esternón y sacarlo, ¿no? O sea, protruirlo, lo que está hundido del esternón, protruirlo, hacer unas suturas, ¿no? Obviamente, puede ser con unas suturas tipo bicril, puede ser una sutura con alambre incluso, ¿no? O sea, dependiendo de la dureza que tengamos del esternón. La cosa que tratar de corregirlo, ¿no? Lo mejor posible, ¿no? Y al final ya cubrir con la parte muscular, ¿no? Entonces, todo esto tenemos, la técnica quirúrgica dependerá pues también el grado que tengamos de deformidad, ¿no? Que tenemos, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, avánzalo. Ah, ya, perdón. Y retroceder un poquito, esa es la cirugía abierta, la cirugía clásica, ¿no? Que nos hace una incisión más o menos medial, como están viendo acá. Y la mínimamente invasiva es la cirugía de NUS, efectivamente, que es de NUS modificado, que se introduce una barra de soporte, ¿no? Una barra de soporte torácico, ¿ya? Que se coloca en posición retroesternal, ¿ok? Ingresa y se hacen incisiones laterales, preferentemente, acá está, ajá, el procedimiento de NUS. Por favor, miren acá, miren la placa, esta es la placa como queda la barra, acá en el lado izquierdo, miren, ¿no? Y efectivamente acá su compañero describió muy bien lo que es la técnica de esta cirugía, ¿no? Las incisiones se hacen en las partes laterales del tórax, dos en el lado derecho, una en el lado izquierdo, ¿no? Y porque bajo visión toracoscópica, ¿no? Se tiene que ver cómo entra primero la guía y luego la barra. Miren en la figura anterior, en la foto, ayúdame con tu cursor, ¿dónde está tu cursor? Arriba, arriba, esa. Miren, como primero esa es la medida de la barra que se va a usar, ¿no? La barra hay que moldearla para cada tórax, porque la barra generalmente viene recta, ¿no? Y ahí, como están viendo, donde dice doblado de la barra, a ese aparato nos lo traen igualmente. Nosotros hemos hecho varios acá, varios de esta cirugía. Doblamos, vamos moldeando la barra de acuerdo al tórax del paciente. Todo esto se hace antes, obviamente. Con el paciente ya se mide cuándo es el punto de declive, se mide dónde está más protruido a los costados, se mide la longitud, todo dependerá de cuánto mide el paciente, ¿no? Y luego, obviamente, sacando la barra ideal, moldeándola, ya se coloca la barra dentro del paciente. Acá, por ejemplo, miren, en el lado, ya en el tórax del paciente, abajo, ahí, no, esa es la placa, no, al costado, esa. Ahí miren cómo entran, hay un toracoscopio, o sea, se ve bajo visión toracoscópica, cómo se tiene que ver de todas maneras cómo va a entrar la guía. La que tienen ahí es una guía, ¿ya? Primero, esa es la guía que tiene que ir, y ustedes tienen que ver el esternón, ¿no? Y la guía tiene que pasar por detrás del esternón sin lesionar obviamente el pericardio, ¿no? Que está nomás ahí. Por eso siempre se hace esto bajo visión toracoscópica. No, nunca hacerlo a ciegas porque podría pasar una catástrofe. Ha pasado, está escrito, ¿no? Sobre todo ya, bueno, también un poco de riesgo del cirujano que hace esto en una cirugía. Si yo tengo una cirugía previa, preferentemente hacer una Ravitch, ¿no? Si el paciente, ¿por qué? Porque se puede adherir el pericardio a la parte de atrás, la pared posterior del esternón, y con la guía podemos perforar pues pericardio y podemos perforar corazón, ¿no? Y el paciente obviamente se muere, ¿no? O sea, ha habido casos, ¿sabes? Creo que un caso, no sé, que nos comunicaron que hubo una ruptura cardíaca y el paciente obviamente falleció, porque ni tiempo te da para abrir todo el esternón y resolverlo, ¿no? Entonces, mucho cuidado siempre con visión toracoscópica, siempre, y ver. Yo, como les digo, he tenido la oportunidad de operar estos casos
y vemos, ¿no? Se ve el esternón y ves como tu barra va pasando, tu guía primero, la que ven ahí la guía, ¿no? La guía va pasando y pasa hasta el otro lado, ¿no? El ayudante que está al otro lado recibe la guía al otro lado, pasamos y luego después de la guía ya pasamos la barra, ¿no? Pasamos la barra y la volteamos. Generalmente la barra ingresa pues con una concavidad hacia la parte external y luego se voltea. Inmediatamente el hundimiento que se ve ahí, ¿no? Que se ve en el hundimiento external, sobresale, ¿no? Entonces esa es la idea, que la barra, ¡pum!, sobresale. Se puede colocar una barra o dos barras de acuerdo al caso. Si la extensión, el pectum o el hundimiento es muy largo, podemos colocar dos barras para conseguir la protrusión pues, del esternón, ¿no? Y cómo queda, miren al otro lado de las placas, así queda más o menos. Esta es una placa de un paciente en el posoperatorio. La barra, por si acaso, miren, ajá, en esa placa, Fernando, no, en la lateral. Ahí ven la barra y ven como unos seguritos, ¿no? Que están ahí con agujeritos, ya. Esas son las trabas que tiene la barra, ¿ya? Se colocan a los costados y se pasan suturas, generalmente nosotros suturamos con alambre, y lo hacemos pasar por todo el borde de la costilla, ¿no? Y hacemos para que quede fija esa barra y no se esté moviendo, obviamente, tenemos que fijarla a la pared costal, porque si se mueve, obviamente, pues pues, se va a desplazar y no va a cumplir el objetivo de mejorar, pues, toda esta parte de la deformidad. Esta barra queda ahí por lo menos 2 a 3 años, ya 3 años como promedio, y luego de 3 años se retira, ¿ya? Avánzalo, por favor. Otras técnicas que tenemos, ¿no? La campana o el vacuum, ¿no? De succión external, imán también que se usa ahora, los imanes externales, prótesis también para rellenar lo que es la parte del hundimiento, ¿no? Y otras técnicas, terapia física y otras técnicas quirúrgicas que por lo menos nosotros no usamos mucho. Lo que más usamos es la barra, ¿no? La barra y el Rabish, ¿no? Dependiendo. Ahorita, como les mencioné, ¿no? Ayer justo hice la carta, tengo 3 pacientes para operar, estoy pidiendo las barras que compre y cuando obviamente se compre, vamos a programar a los pacientes para hacer la cirugía de NUS que hemos descrito, ¿ya? Por ejemplo, el vacuum external, la campana de succión, no hay acá en Cusco, no generalmente los mando pacientes a Lima, pero sí algunos pacientes, sobre todo pacientes con pectum leves, ¿no? Con índice de Haller entre 3 a 3.2 más o menos, me ha ayudado. ¿Ah? Yo he tenido pacientes que incluso y después sus controles, el índice de Haller se ha reducido. De 3.2 bajó a 2.8, 2.7, ¿no? Entonces, mejoró y podemos ser una alternativa, sobre todo en pectum, se podría decir leves a moderados, ¿no? Claro, si tenemos severo, difícil que pueda ayudarnos y ya va a requerir siempre una intervención quirúrgica, ¿no? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Avánzalo, por favor, Fernando. Ok. Complicaciones, bueno, siempre haya. Esto de acá también es importante, hemos tenido casos, ¿ya? Distrofia torácica que en técnica abierta a veces no queda bien o nos vamos al otro lado. De pectum carinatum pasamos de excavatum pasamos a carinatum y también de carinatum a veces podemos pasar a excavatum. Hay que tener mucho cuidado, por eso también la edad no es adecuada cuando el niño es muy bebé, ¿no? Muy niño. Generalmente, la indicación quirúrgica a partir de los 10 años, ¿no? O 9, puede ser, ¿no? 9, 10 años hasta los 14 es la edad ideal para hacer la corrección quirúrgica, ¿no? Porque si lo haces cuando el niño es muy pequeño, ¿no? Por ejemplo, 5 o 6 años, puede haber mucho más posibilidades de presentar una distrofia torácica porque todavía al crecer todo esto y al ser tejido muy flexible, se puede deformar más de la cuenta, ¿no? El dolor postoperatorio es también importante. De los casos que hemos operado, a un paciente hemos tenido que sacarle la barra en forma temprana, al año creo, porque el paciente tenía mucho dolor posoperatorio. También creo que influía la parte psicológica, ¿no? Pero ante la evidencia y obviamente que nos decía que estaba pues muy fastidiado, tuvimos que sacarle la barra, ¿no? Igualmente la barra también se puede desplazar, ya les he dicho, por eso es muy importante, uno, la técnica quirúrgica de aseguramiento, ¿no? La barra con sus trabas, bien asegurado la pared costal, y decirle pues que este niño no puede hacer ejercicio durante 6 meses, ¿ya? Educación física, ni hablar. Correr, jugar fútbol, tampoco, ¿ya? Durante 6 meses, porque si no, obviamente un golpe, una caída, ¿no? Porque te preguntan todo eso, y obviamente el niño pues puede presentar un desplazamiento de la barra y definitivamente pues los resultados no ser los que estamos esperando, ¿no? Los adecuados.
Puede haber, bueno, pericarditis, neumotoras, derrame pleural, lesión cardíaca, también hemos visto que se puede presentar, si es que sobre todo no se desarrolla con una técnica adecuada. Ya les he dicho, para evitar lesiones cardíacas, siempre bajo visión toracoscópica, para ver la parte retroesternal cómo está. Neumotora se puede presentar porque se abre la cavidad pleural, ¿no? Pero se hace, generalmente al momento de acabar la cirugía, terminamos pues insuflando bien los pulmones y botando todo el aire, y siempre una placa de control al día siguiente de la cirugía, ¿no? Justamente para ver que no haya neumotoras, que no haya ningún tipo de complicación que pueda complicar el postoperatorio, y si se presentara, pues hay que resolverlo, ¿no? Recidivas también son frecuentes, ¿no? A veces después de retirar la barra, puede volver a presentarse, pero generalmente nos aseguramos, pues, dando el tiempo suficiente, ¿no? Unos 3 años es suficiente para la gran mayoría de casos poder resolverlos con la barra que usamos, ¿no? Y si es cirugía abierta, sí hay un poco más de posibilidades de recidivas, ¿no? O sea, por eso también a la hora de operar, o hacerlo de la mejor manera, con la mejor técnica, y si no, mejor darles, colocar una barra y hacer la cirugía de NUS. ¿Ya? Avánzala, por favor. Carinatum, bueno, es lo opuesto, ¿no? Ya es una deformidad donde hay no hundimiento, sino una protrusión, como están viendo en la foto, de pared torácica anterior, llamada efectivamente pecho de paloma, tórax en quilla, ¿no? Acá está pechuga de pollo, tórax de paloma, piramidal, diferentes nomenclaturas, ¿no? Que se caracteriza por la, como le digo, por la protrusión, ¿no? Generalmente, vemos acá, puede haber distintas zonas, ¿no? Donde se pueden presentar. Puede ser que sea arriba, sea en el tórax superior, en la parte superior, en la parte media, en la parte inferior, como vemos también en las diferentes clasificaciones. A veces lateral, lo muy frecuente es el tipo C, la prominencia lateral o tipo asimétrico. Yo he tenido muchos pacientes con esto, ¿no? Una parte normal y el otro asimétrico, ¿no? Entonces, y también la gran mayoría que he visto son los inferiores, ¿no? Pero también he tenido algunos medios que hemos manejado. ¿Ok? Avánzalo, por favor. Entonces, sí hay de estos casos, la epidemiología es más o menos 1 de cada 1500, ¿no? Igualmente más frecuente en hombres. Acá hay un poco más de herencia, más que en Excavatum, ¿no? Y teóricamente el Carinatum es menos frecuente que el Excavatum, pero depende, ¿ah? O sea, la literatura menciona que el Excavatum es más frecuente, pero por ejemplo acá en Cusco, creo que he visto más Carinatum que Excavatum, ¿no? Me parece, sería, por ejemplo, un trabajo importante, a lo mejor algunos de ustedes en sus tesis, ¿no? No está documentado, quizás podría ser interesante, ¿no? Ver acá en nuestra región, pero yo particularmente me parece que he visto más Carinatum que Excavatum. Acá localmente podría decir que hay mayor porcentaje de Carinatum que Excavatum, ¿no? Entonces, depende mucho de la población, depende mucho de la zona, ¿no? Para poder ver siempre la epidemiología y la incidencia de cada patología, ¿no? Avánzalo. Avánzalo. Ok, etiología, y bueno, igualmente hay siempre anomalías asociadas. Vamos a ver que hay Marfan, que lo vamos a ver posteriormente también en la siguiente clase, Noonan, Poland, osteogénesis imperfecta, síndrome de Morquio, más patologías más raras podrían asociarse o podrían ser simplemente el defecto aislado, ¿ya? Avánzalo, por favor. Pero siempre tiene que ver igualmente con con el crecimiento de los cartílagos, ¿no? Ahí comienza ahí la deformidad. Puede presentarse generalmente ya acá más tardíamente, ¿no? Como ven acá, más 90% de pacientes se diagnostica después de más o menos 10 o 11 años, podría ser, de todo depende. A veces son más tempranos y hay que ir viendo cómo también la evolución es importante, ¿no? Síntomas, puede haber alguna sintomatología, ¿no? Como limitación al esfuerzo, infecciones respiratorias, pacientes que hacen disnea, ¿no? O pacientes, la gran mayoría, asintomáticos, ¿ya? Avánzala, por favor. Avánzalo. El diagnóstico igualmente, ¿no? Es clínico generalmente, el diagnóstico es clínico, uno va viendo la deformidad, va pudiendo, si hay una otra, las escoliosis son muy frecuentes, compensadoras, el paciente generalmente pues siempre trata de buscar una posición para poder esconder su pecho y lleva una escoliosis. Avánzalo, por favor, vamos a hacer eso un poquito más rápido. Imagenología, igualmente la placa de tórax, de lateral sobre todo, se va a ver, ¿no? Como ven acá en la imagen, como hay una protrusión efectivamente de la pared torácica anterior,
La tomografía, como mencionaron, se ve, ¿no?, la protrusión external. El índice de Haller acá también nos ayuda, pero en vez de tener un índice de Haller alto, como en Pectum excavatum, acá tenemos índice de Haller bajo, ¿no?, porque obviamente hay mayor protrusión. Y justamente a valor más bajo, quiere decir que es más severo el pectum carinatum, ¿no? El índice de simetría, igualmente, con todo lo que están describiendo acá, aváncenlo, por favor. ¿Ok? Y vamos a ver el tratamiento, ¿no? Tratamiento dependiendo del caso, ¿no? Si el tratamiento va para paciente mínimamente, o sea, conservador, con tratamiento ortopédico y ortesis, o para cirugía. Como mencionaron, efectivamente, ortopédicos, generalmente la primera opción en pacientes pediátricos. Los leves, moderados, podemos manejarlo con corsés, ¿no?, con tratamiento ortopédico. Con el tórax también es más flexible, o sea, quiere decir que el niño es más pequeño, ¿no? Disminuye la morbilidad y la mejor estética. Cuando tenemos que pacientes con mucho riesgo, también preferentemente nos vamos más al tratamiento ortopédico que al tratamiento quirúrgico, y obviamente es mucho más barato, ¿no?, que un tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero cuando hay un pectum carinatum ya muy grave, muy severo, he tenido casos así muy protruido, ¿no?, o el niño no puede adaptarse a un aparato ortopédico, o la pared torácica no es flexible, ¿no? O sea, si son ya mucho más crecidos, o por la misma patología podemos encontrar paredes torácicas muy rígidas, ¿no? O ya si hay una deformidad muy severa también de parte external, pues o ya usó un tratamiento ortopédico y no funcionó, pues tenemos que irnos ya a la cirugía, como han mencionado acá, ¿no? Esas son las indicaciones de cirugía o de ortesis. Avánzalo. Ok, acá en la ortesis vemos acá los famosos corsés que tenemos acá de compresión externa, que efectivamente sí lo indicamos, acá sí tenemos, hay ortopedas que lo tienen, dependiendo del tamaño, también dependiendo del paciente, y se gradúa, ¿no? Se gradúa, la idea es que progresivamente se ajuste un poco más para conseguir un mejor resultado, ¿no? Avánzalo, por favor, avánzalo. Ortesis, acá espérenme, por favor, un minutito, chicos, un minuto, por favor, un minuto, un minuto. Hola, hola. Muy bien. Ya, ok. Entonces, el tratamiento quirúrgico, básicamente acá la cirugía de Ravitch, modificada, igual con condrectomía, resección de cartílagos costales, y acá al revés de lo que se hacía en el pectum excavatum, ¿no? En el excavatum lo que queremos es que el tórax sobresalga, acá queremos hundir el tórax. Hacemos igualmente osteotomía external, pero bajando el tórax, ¿no? Y para poder, obviamente, colocar una malla metálica o con suturas para evitar, pues, que se nos pueda protruir nuevamente, ¿no? Entonces, toda la técnica dependiendo del caso que tengamos y vamos viendo. Generalmente en el intraoperatorio uno va resecando, va viendo, va cortando, ahí está quedando ahí mejor y uno lo va planificando generalmente conforme se va dando el resultado en el intraoperatorio, ¿no? Con la cirugía de Ravitch, que es igual que la otra Ravitch modificada, con condrectomía, esternocondroplastía, ¿no? Pero obviamente con el resultado inverso, por ejemplo, a pectum excavatum, ¿no? Avánzalo, por favor. Y también se usa variante de la técnica de Nuss, ¿no? Pero acá ya no es para protruir el esternón, sino para hundirlo, ¿no? Y generalmente la barra se coloca en el subcutáneo, ¿no? Por delante del esternón, ¿no? Si en el Nuss para excavatum era retroesternal para sacar el esternón, esta es subcutánea por delante del esternón para hundir el esternón, ¿no? Entonces, son variantes. Yo por lo menos, bueno, íbamos a comenzar a hacer esta técnica
para carinatum, justo vino la pandemia, ¿no? Y bueno, nos ha retrasado un poco esto porque no hemos hecho todavía con barra, ¿no? Para tratar carinatum. Lo comenzamos con los colegas, porque me venían a apoyar colegas de Lima, ¿no? Para poder hacer este tipo de cirugías, y lo estábamos conversando ya el año 2018, 19, ¿no? Íbamos a comenzar a hacer, y bueno, con esto de la pandemia lastimosamente nos retrasó, pero probablemente comencemos también a hacer, ahora a retomar otra vez que ya se están normalizando las cosas ya en el ambiente hospitalario, ¿no? Avánzalo, por favor, pero sí, también se puede hacer. Las exostosis, bueno, son protrusiones, pues, de crecimientos, ¿no? de costillas o de cartílago costal, ¿no? Generalmente puede corresponder a tumores primarios como osteomas, condromas, ¿no? Y más o menos ver cómo ven en la foto, ¿no? Efectivamente, protrusiones de cartílagos costales, que de acuerdo al caso también se pueden tratar, ¿no? O sea, si que es muy severo, da mucha molestia o estéticamente es muy importante, se puede hacer la resección y siempre mandar pues a estudiar, ¿no? Para poder ver que esto sea algo benigno o en algunos casos si es maligno, pues dar un tratamiento complementario, ¿no? Avánzalo, por favor, avánzalo. Generalmente sí se desarrolla mucho con parte hereditaria. Yo he tenido algunos casos de exostosis, ¿no? Paraesternal, y algunos hemos tenido que operarlos, hacerle, ya no era pues un pectum, sino era un hueso que había crecido más de la cuenta, o el cartílago más de la cuenta, y que en algunos casos pues se tiene que resecar, ¿no? Avánzalo. No es muy frecuente, ¿no? Diagnóstico, y vemos acá igualmente con la radiografía que podemos ver, o sobre todo con la tomografía, ¿no? Avánzalo, por favor. La tomografía se ve mucho mejor. Como ven acá, por ejemplo, miren acá en la imagen de la derecha, en las dos, ¿no? Ven ahí, hacia arriba, ya ese es el corazón. Ahí, ese es el esternón al costadito. No, ese es el esternón. Eso que están ahí viendo protrudiendo, ese es un osteoma, parece, ¿no? Una lesión de la costilla, ¿no? Donde se ve, pues, que la costilla normalmente se ve, pues, ¿no? Lineal, ¿no? Como están viendo, y miren cómo hay un crecimiento anormal, ¿no? En este caso, y obviamente, si tenemos avánzalo, por favor, si tenemos, pues, que hay sintomatología o que hay sospecha de que puede, pues, obviamente esto malignizar o algo, resecar, ¿no? El tratamiento siempre debe ser individual, ¿no? Las lesiones pequeñas asintomáticas, observarlos, observación clínica, radiológica, y cuando ya pues creció esto más de la cuenta, ¿no? O ya está muy complicado, ¿no? Ya podemos hacer la resección quirúrgica, ¿ya? Muy bien. Complicaciones, como toda cirugía de pared, siempre puede haber neumotoras, hemotoras, sangrados a veces, dependiendo de la extensión de la cirugía también, ¿no? Por eso, siempre planificar de la mejor manera, ¿no? Y obviamente para poder evitar la mayor parte de complicaciones. Avánzalo, por favor. Poland, para acabar, síndrome de Poland, ya su compañera describió muy bien, es un síndrome que se caracteriza por ausencia unilateral generalmente, ¿no? Completa o parcial del pectoral mayor, ¿no? Igualmente con anomalías ipsilaterales de la mama y el pezón, hipoplasia del tejido subcutáneo pectoral, ¿no? Ausencia de vello pectoral axilar, y muchas veces puede ir a veces con otras alteraciones y sobre todo también a veces de miembros superiores, ¿no? Como ven en el esquema de arriba, aquí está con tu cursor, ayúdame, miren el lado derecho normal y el lado izquierdo con una agenesia, ¿no? Del pectoral mayor. Y ven acá fotos, ¿no? Que efectivamente más o menos se ve de esa manera, ¿no? Que no hay una asimetría, no tanto ósea, pero puede haber casos de ósea. Hemos visto que a veces los Poland severos involucran costillas, que no hay en la costilla, pero la gran mayoría involucra ausencia de la parte muscular o de la parte de condrocostal, ¿no? Avánzalo, por favor. Acá, bueno, la historia, avancemos por favor, pero sí, vemos acá epidemiología, es rarísimo, es mucho más raro que un carinatum, un escavatum, 1 a 30.000 recién nacidos vivos, presentan aplasias mamarias y 10% pueden presentar también alteraciones en los miembros superiores que involucran los dedos, ¿no? Es también, se podría decir, más frecuente en varones, ¿ya? Avánzalo por favor. Igualmente acá las causas, efectivamente, ¿no? Posible causas ha postulado la interrupción del flujo, el crecimiento de la arteria subclavia y obviamente de ese lado, y por eso es que obviamente hay un desarrollo mucho menor hipoplásico o aplásico del pectoral mayor y todas las estructuras involucradas, ¿ya?
Avánzalo, por favor. Esa es la etiopatogenia. Clínica, ya hemos visto, ¿no? Alteraciones ahí musculares, osteocartilaginosas, cutáneas, glandulares, ¿no? Y vemos las fotos, cómo vamos viendo, cómo es la alteración, ¿no? De un lado con respecto al otro, que es un clásico, pues, por ejemplo, la foto que estamos viendo acá es un clásico síndrome de Poland, ¿no? Avánzalo. Igualmente acá avanzaremos también, por ejemplo, acá interesante, miren en la foto de abajo, de la parte ósea, donde se ve una aplasia, ¿no? Aplasia de la parte de las costillas, ¿no? Tanto parte ósea como parte cartilaginosa, las costillas de ese lado, ¿no? Son Poland severos, ¿no? Y si correlacionamos con la foto de arriba, podríamos ver que se correspondería con eso, ¿no? Son los Poland que ya involucran también parte ósea, ¿no? Que son Poland ya severos, ¿no? Avánzalo, por favor. Igualmente, anomalías cutáneas, ya hemos visto, avánzalo. Puede haber aplasia, hipoplasia de las mamas, alteraciones del miembro superior, que su compañera también mencionó muy bien, avánzalo. Anomalías de dedos, ¿no? Puede haber sindactilias, simbraquidactilias, cetrodactilias, como están viendo acá en las fotos del acá del lado derecho, ¿no? Asociadas obviamente a Poland. El diagnóstico básicamente va a ser clínico, avánzalo por favor. Siempre va a ser clínico, ¿no? La observación de la malformación torácica en mujeres, ver la simetría mamaria, ¿no? Hipoplasia o aplasia, agenesia. La inspección, ¿no? Que vamos a ver igualmente del lado afectado, ¿no? Como están viendo acá el examen, y obviamente las pruebas complementarias como una radiografía de tórax o una tomografía que nos van a demostrar que hay ausencia, ¿no? O disminución de crecimiento del músculo, del pectoral en este caso, o de la parte ósea de las costillas, ¿no? Avánzalo. Una clasificación, ustedes ya lo van a revisar, avánzalo por favor. Y acá, según la gravedad y el tratamiento, ¿no? Básicamente, generalmente no existen, salvo los Poland severos, que son los que involucran, que no hay pues pared costal, pared torácica, pero la gran mayoría son leves a moderados y generalmente llega a ser un problema más que nada estético, más que un problema funcional. Los severos sí podrían tener algún problema, ¿no? De poder pues dejar descubierta la parte pulmonar o dar por ahí alguna razón funcional, ¿no? Pero generalmente la gran mayoría son, el tema es estético, ¿no? Y acá el tema estético, el tratamiento básicamente, como mencionaron acá, puede haber una reconstrucción de la pared torácica, ¿no? Usando prótesis, ¿no? Se usan mucho las prótesis musculares, casos severos, prótesis incluso hasta costales, ¿no? Para rellenar, ¿no? Las costillas que están faltando, ¿no? Y sobre todo prótesis musculares y prótesis mamarias, ¿no? Sobre todo ya en casos de mujeres, cuando ya están en edad pues adulta, ¿no? Donde se ve pues, una asimetría, obviamente no se ve bien estéticamente que haya una asimetría de la otra mama con respecto a la que tenemos, se puede utilizar prótesis mamarias y generalmente con eso se corrige pues el defecto, ¿no? Entonces, la aplasia torácica en las formas más graves sí es un poquito más complicado, más difícil porque involucra parte ósea. Pero cuando es parte muscular o parte de mamaria, pues es relativamente más sencillo, ¿no? Esto lo hacemos prácticamente, bueno, yo no he tenido oportunidad de resolver Poland. Cuando he tenido, lo hemos referido, ¿no? Para que lo hagan pues, en otros centros de mayor resolución y usando prótesis, ¿no? Prótesis, como les digo, musculares o mamarias, ¿no? O sea, es un manejo conjunto del cirujano torácico con el cirujano plástico, ¿no? A veces los dos ya entran a hacer la resolución de estos casos, ¿no? Avánzalo, por favor, que con esto acabamos. Corrección quirúrgica, bueno, hemos visto acá. Grados leves, generalmente solamente con las prótesis, aspecto estético, nada más, ya hemos visto muscular o mamario, ¿no? Grado 2, dependiendo de lo que se pueda presentar, se puede hacer una corrección con algún tipo de prótesis, ¿no? Corregir, ¿no? En este caso, ¿no? También el pectum carinum que puede estar asociado, y si requiere una prótesis, también usarla, ¿ok? Y grado 3, avánzalo, ya hemos visto, avánzalo. El grado 3 que es severo, ¿no? Con aplasia de las costillas, ¿no? Donde sí se usan prótesis costales. Como les vuelvo a repetir, no he tenido la oportunidad de resolver estos casos, ¿no? Acá no he tenido, ¿no? Son muy raros, ¿no? Y cuando hemos tenido casos lo hemos referido para un centro de mayor resolución, pero sé que se usan prótesis costales, prótesis musculares y prótesis mamarias, como hemos comentado. Muy bien, con esto creo que acabamos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre este tema,
nuevamente felicitar a los expositores. Ha estado bastante, creo que lo han expuesto bastante bien, en forma bastante resumida, ¿no? Involucrando la mayor parte de lo que manejamos, ¿no? Igualmente, bueno, no sé si llegarán ustedes, si tenemos la oportunidad, a lo mejor el grupo que va a rotar conmigo, lo vuelvo a repetir, en el hospital, pues es un poco complicado que todavía vayan, ¿no? Pero si hay alguna posibilidad, tenemos casos, hemos operado sobre todo pectum excavatum, carinatum, ¿no? Siempre hay casitos, ¿no? Incluso tengo pacientes para retirar barras, ¿ya? Tengo un paciente ahora mismo que está, ya cumplió casi 4 años, ¿no? Porque corto de la pandemia se prolongó todo y está para retirar su barra de soporte torácico por el pectum excavatum que le corresponde, ¿no? Como les dije en su oportunidad, las barras no son permanentes, se quedan un tiempo, corrigen la deformidad y luego se tienen que retirar. El retiro sí es un poquito más complicado, ¿ya? Porque el niño crece, ¿no? Y a veces la barra no crece, se mete un poco en la pared costal, ¿no? Sobre todo acá lateral, ¿no? Es bien trabajosito liberar todo, pero al final se tiene que conseguir, ¿no? Lo bueno es que la barra se forma como un estuche, no se adhiere totalmente al hueso, se adhiere en la parte lateral, la parte costal ahí se adhiere, pero en la parte que va por detrás del esternón generalmente no hay adherencias y se puede retirar fácilmente, pero el trabajo es en la parte lateral, ¿no? Eso como para complementarles y decirles que siempre tenemos casos, y me imagino que siempre hay, ¿no? Siempre hay casos para operar, ¿no? Y hay que saber manejar muy bien todo lo que es la parte también psicológica del paciente. Muy bien, ok, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? Si es Sí, así, doctor. Creo que todo está claro, no hay dudas, doctor, de mis compañeros. perfecto. Muy bien, Juan Diego, entonces, si está así, ya damos por concluida la clase de ahora. Gracias a los expositores y ya quedaríamos para el día martes, por favor, me confirmas para hacer la clase de Marfan y Takayasu, por favor, el grupo correspondiente, si me puede ya ir enviando para los temas, las diapositivas, para ir trabajándolo y ver que todo esté conforme para la exposición. Ojalá que el día martes podamos hacerlo. ¿Ya? ¿Me confirman? Doctor, Bueno, martes gracias a 7 de la todos. mañana también, ¿verdad, doctor? ¿Perdón? Martes también a las 7 de la mañana. Sí, 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 temprano preferentemente. ¿Ya? Doctor. Muy bien, perfecto. Muy bien, gracias también a todos. Ya nos encontramos el día martes con mi grupo de práctica, a ver si me avisan si podemos encontrarnos ahorita, después para ya también la última clase práctica que tenemos pendiente. Gracias con todos, tengan ustedes buen día. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Sufrir amor.